Esta comunidad también ha llamado la atención por una novedad económica, el Bitcoin. En el Zonte nosotros la utilizamos como moneda de cambio. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros utilizamos el Bitcoin para hacer transacciones diarias, comprar pupusas, comprar verduras, cortarme el cabello, puedo pagar un hotel, puedo pagar un restaurante, casi todo se puede pagar con Bitcoin en el Zonte. Esta es la primera economía local en el país en implementar el Bitcoin, una criptomoneda de uso global que surgió en 2009. Bitcoin llega a la comunidad hace un año, gracias a Mike Peterson, que es un estadounidense que vive en nuestra comunidad. Lo que debemos saber de las criptomonedas: tienen una equivalencia igual que el dólar, euro o pesos. No existen físicamente como los billetes o monedas, solo por medio de transacciones registradas en línea. Se pueden realizar operaciones financieras a nivel nacional o internacional. ¿Cómo se utiliza esta forma de pago? Primero se debe descargar una aplicación que está disponible en la Play Store y App Store. Se crea un usuario para tener derecho a una cartera electrónica. Luego se compran Bitcoin con dólares para tener saldo disponible en la billetera electrónica. Y listo, ya se pueden efectuar las compras de la casa, como lo hace Melissa Ramos. Solo fue cuestión de escanear un código, sincronizar la aplicación entre comprador y vendedor, marcar la cantidad de consumo y listo. Mi familia está súper motivada con el Bitcoin. La moneda virtual ha servido bastante. Yo puedo ir a cualquier restaurante, hotel, cualquier tienda local, yo puedo ir a comprar con lo que es el Bitcoin, la moneda virtual que está actual en el Zonte. Desde las pequeñas tiendas de abarrotes hasta los grandes hoteles de playa usan Bitcoin. Aunque también el efectivo es una opción, son los visitantes los que deciden en qué forma pagar. La gente, pues, con un poco de orientación que se le ha dado, pues fácilmente ha aprendido a usar lo que es de esta forma de pago a la hora de venir a comprar acá a la tienda. Vienen y preguntan, ¿verdad? ¿Puedo pagar con Bitcoin? Nosotros les decimos que sí. Y ahora sí ya hay más extranjeros que están pagando sus cuentas de consumo acá con nosotros con esta moneda. Algunos turistas extranjeros, como el argentino Mateo Oca, que visitan la zona por sus diferentes atractivos, se sorprenden al encontrarse con estos modelos alternativos de pago. Para mí fue una sorpresa. Williams is meeting America's energy challenge by affordably and reliably satisfying demand in a safe, sustainable way. Solving this Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta transmisión. La verdad no me esperaba que saliera ese anuncio por ahí. Sean todos bienvenidos a esta... Ni modo, ¿verdad? No se puede hacer más. Pero bueno, sean todos bienvenidos. Traté de ponerles una especie de introducción antes de comenzar a hablar sobre el tema de este tremendo anuncio, el tremendo bombazo que lanzó el presidente Nayib Bukele el día de ayer. Fue una sorpresa para todos y movió los cimientos del mundo. Y amigos, no estoy exagerando cuando lo digo. Créanmelo, los cimientos del mundo fueron estremecidos el día de ayer ante la noticia del presidente Nayib Bukele. Ya que muchas personas se van a ver afectados, más bien no muchas, sino muy pocas personas, pero las personas de la élite mundial van a temer o comenzaron a temer con esto que el presidente Nayib Bukele hizo ayer, como lo menciono. Pero bueno, quiero comentarles que vamos a hablar un poco acerca de esta moneda. Y al final vamos a abrir las líneas también para conocer su opinión. Algo muy importante a conocer acerca de esta moneda virtual es de que este es un valor, así como lo tiene el dólar o cualquier otra moneda. La diferencia de esta moneda básicamente radica en que ninguna institución financiera la puede controlar. Nadie puede decir voy a bloquear esta moneda y por el hecho de bloquearla va a dejar de existir.
incluso ya algunas economías han tratado de hacerlo, lo han hecho. Sí, ha perdido un poco de valor, pero la gente va a continuar usándola. ¿Saben por qué? Porque el futuro es inevitable. Esto es algo que no se va a poder parar. Lo quieran o no lo quieran aceptar, pero no lo van a poder parar. Y es que la criptomoneda tiene su propio valor y lo adquiere por su mismo hecho de que es formado. Y este valor está fundamentado prácticamente en la energía, no está fundamentado en el oro, como algunas monedas supuestamente están fundamentado su valor en el oro, como por ejemplo el dólar. Pero ya sabemos nosotros que esa prácticamente es una mentira. Y el dólar, amigos, ustedes pueden decirme, el Bitcoin es algo que ni siquiera se ve, ni siquiera está ahí. ¿Cómo puede decir que tiene valor? Yo vengo y les digo a ustedes que cuando ustedes tienen un billete de dólar en el bolsillo o un billete de $100 en la cartera, ¿qué es lo que tienen ahí? Tiene un valor porque un banco dice que tiene un valor. Esa es la verdadera razón. Pero estamos hablando de una moneda que la población mundial puede darle un valor y eso tendría más peso. Aparte, un billete de $100 es nada más y nada menos que papel. Y si no, vean el ejemplo de lo que ha sucedido en Venezuela. Cómo se ha devaluado su moneda, y es que estamos viviendo en una etapa en el mundo que está a punto de verse una crisis y una hiperinflación. Y ya está comenzando a verse, por ejemplo, con la moneda del dólar. Hace unos días atrás alguien me compartía, precisamente Lynn González, a quien hemos tenido acá en unas transmisiones en vivo que hemos realizado anteriormente sobre este tema. Porque quiero decirlo, esto es algo que nosotros ya lo veíamos venir y por eso es que ya habíamos comenzado a hablar sobre la adopción de criptomonedas por el gobierno de El Salvador. Y es que, voy a saltarme un poco de lo que estaba tocando, pero ya había ido un grupo de personas del gobierno del presidente Nayib Bukele, ya había ido a Silicon Valley a establecer conversaciones con las personas más importantes de este lugar, del planeta, podemos decirlo, el lugar más importante en cuanto a tecnología, Silicon Valley. Y pues bueno, ellos fueron a preguntar por asesoramiento. Y ahí comenzó todo, y es por eso que nosotros acá en este canal, y Lynn González me compartía esto, ella trabaja en Silicon Valley, y me compartía esto, que habían recomendado al gobierno de El Salvador el apostar a las criptomonedas, el apostar al Bitcoin, y esto, señores, va a impulsar la economía salvadoreña. No solamente va a impulsarla, sino es de que ningún otro gobierno va a poder venir a tratar de bloquear el resurgir de nuestro país. Ningún otro gobierno va a poder venir a tratar de amenazarlo con sanciones si tiene ya en su estado, si ya en el estado está fluyendo la criptomoneda como una divisa, como cualquier otra divisa, como cualquier otra moneda que nosotros conozcamos. Un simple paso dio el gobierno salvadoreño, pero como ellos lo mencionaban en la conferencia del día de ayer, porque en ese momento se están llevando conferencias acerca de esta moneda en Miami, donde están personas muy importantes, las personas más importantes de Silicon Valley están ahí, y recibieron esa noticia y la acogieron con una gran euforia, porque hay muchas cosas que decir acerca de esto, pero me estoy yendo más allá, y la verdad es que quiero que ustedes entiendan lo siguiente. El Bitcoin, señores,
los que no quieran utilizarlo no van a estar obligados a utilizarlo. Ya hay una moneda circulando en el país. La moneda que está circulando en el país es el dólar. El que quiera seguir utilizando el dólar va a poder seguirlo utilizando. Y quizás el miedo de muchos es que venga ahora a Estados Unidos y que trate de cortar el uso del dólar en El Salvador. Pero bueno, yo les voy a decir algo. En El Salvador ya hay una gran reserva de dólares. Pero lo más importante no es eso, porque en todo caso, si Estados Unidos tratara de cortar el suministro de dólares para El Salvador, ya en El Salvador hay dólares y tardaría esa acción en hacer efecto en El Salvador. Pero eso no sería la mejor solución para el gobierno de Estados Unidos. Es decir, ¿quién perdería más hegemonía si se trata de cortar a una economía? Se trata de aislar a una economía del uso del dólar cuando ésta ya está dolarizada. Quienes quedarían mal, en verdad, más que todo sería Estados Unidos. Y es que en los últimos tiempos, en los últimos años, y más que todo en estos últimos meses, el dólar, señores, se ve que ya viene en declive. Lamentablemente el dólar se ve que ya viene en declive. Si nosotros como pueblo salvadoreño, si el gobierno del presidente Nayib Bukele quiere seguir amarrado únicamente al dólar, las consecuencias van a ser duras en el futuro. Y eso es lo que debemos de entender. Tenemos que ver esto como una oportunidad. Pero lo más importante que debo de mencionarles, y retomando el tema, esta moneda, el Bitcoin, para los escépticos, los que no quieran utilizarlo, no va a ser una obligación. Esa es una oportunidad únicamente para el que quiera utilizarlo. Algunos decían por ahí, bueno, pero si nuestras personas allá en el campo ni siquiera saben cómo usar un cajero automático, ¿cómo van a pedirles ustedes que comiencen a utilizar esta tecnología? La razón por la cual estas personas no saben cómo usar un cajero automático, señores, ya nosotros lo sabemos, es a consecuencia de todos estos años atrás, por los gobiernos que hemos sido gobernados, valga la redundancia, es a consecuencia de estos gobiernos anteriores que no quisieron invertir en educación, que tuvieron a las personas aisladas y sumidas en la más grande pobreza. Esta es la razón por la cual estas personas todavía no saben. Pero déjenme decirles que cuando el presidente Nayib Bukele tomó esta decisión de incluir a esta criptomoneda en la economía nacional, que todavía no se ha aprobado, pero que es un hecho que se va a aprobar, y todo el mundo lo sabe, todos los salvadoreños lo sabemos, de que esto es un hecho, de que sí se va a aprobar. El día en que el presidente Nayib Bukele tomó esa decisión, ese día le abrió las puertas, no solamente al mundo, pero algo más allá, le abrió la puerta a todo este capital que está dentro de Silicon Valley, que no tienen ni idea de cuánto es. Le abrió la puerta a todo este capital, toda esta cantidad de riqueza que está en este lugar. No, como lo digo, no tenemos ni idea siquiera, pero es grandísimo, como lo decía yo ayer en mi publicación de la comunidad. Nos referimos a una fuente prácticamente inagotable de recursos. Ustedes piensan que el presidente Nayib Bukele ayer, con el apoyo que le dio a esta criptomoneda, y básicamente le dio el apoyo a todas estas personas, estas personalidades de Silicon Valley, le dio una palmadita en la espalda y les dijo: yo los voy a apoyar. Ahora, ¿creen ustedes que todas estas personalidades de Silicon Valley lo van a dejar abandonado al presidente salvadoreño y a El Salvador?
Ayer vimos cómo una de estas personas, las más importantes en este tema, señores, en la conferencia, se quitó su camisa y se quedó con la playera de El Salvador, con la camisa de la selección salvadoreña de fútbol de El Salvador. Con esa camisa se quedó y dijo que esa había sido regalada por el presidente Nayib Bukele, que él se la había regalado. Y se quedó y terminó su conferencia con esa camisa de la selección salvadoreña de fútbol. Algo nunca antes imaginado, señores. Yo no creía lo que estaba viendo. Ni en mis mejores sueños me hubiese imaginado algo así. La influencia que el presidente de El Salvador está teniendo en este mundo tecnológico es grande y grandioso. Y ahora, y perdón por el ruido, porque estoy en un cuarto donde tengo el aire acondicionado cerca. No estoy en mi casa, por eso no hice una transmisión ayer. Ahora me he esforzado por realizar esa transmisión porque creo que es muy importante hablar sobre este tema. Pero como decía, estas personas tan importantes en el mundo ahora van a apoyar a nuestro país. Y no deben de ustedes de preocuparse por cómo van a comenzar a hacer las personas para comenzar a usar esa tecnología, ya que todo aquel que quiera puede aprender sobre el tema y todo aquel que quiera va a poder comenzar a utilizarlo. Y la tecnología va a llegar masivamente a El Salvador. No lo veo muy lejos. No veo muy lejos la posibilidad de que podamos estar hablando de inclusive de tener Wi-Fi gratis en toda la región de El Salvador. Esto sería algo sumamente fácil para estas personas. Estamos hablando de personas verdaderamente sumergidas en este mundo de la tecnología y, como digo, cuentan con recursos inagotables prácticamente. Cuentan con todos los recursos necesarios para establecer algo así en nuestro país. La decisión del presidente de El Salvador fue abrirnos a esta criptomoneda para darnos una oportunidad a todo aquel que la quiera tomar, pero sobre todo darle una oportunidad al país de El Salvador. Ahora, con esto que el presidente Nayib Bukele hizo, no tienen idea de cuánta inversión va a llegar a El Salvador. De cuántas compañías, estamos hablando de incluso mercados o alguna institución establecida en El Salvador, la cual pueda vender, por la cual se pueda vender y comprar criptomonedas con un capital, hablando de dólares, gigantesco. No se preocupen por los dólares siempre van a estar ahí, no se preocupen. Los dólares siempre se van a continuar usando para todo aquel que quiera usarlo, pero también van a tener dólares. Van a haber dólares para todo aquel que quiera vender sus bitcoins y canjearlos por dólares. Y ya lo estamos viendo nosotros. Así es como está funcionando en la playa del Zonte, por ejemplo. En todo Surf City, así es como está funcionando. No se preocupen. Incluso los vendedores de minuta lo están utilizando. Las vendedoras de pupusa lo usan. Ya se estableció una aplicación para eso y va a ser sumamente fácil utilizarla. No hay ningún problema. En ese sentido no tenemos ningún problema. Por lo que sí estuve emocionado todo el día de ayer, toda la tarde de ayer y toda la noche, y prácticamente ni dormí, porque vienen cosas grandes y maravillosas para nuestro país. Vienen cosas absolutamente grandes. No tienen idea de cuánto empleo va a haber. El presidente Nayib Bukele acaba de dar una noticia. No se las he contado todavía. El presidente Nayib Bukele acaba de decir que va a otorgar la residencia a todos aquellos que quieran venir a invertir en el área de criptomonedas en El Salvador.
va a otorgar la residencia, va a hacer algo sumamente rápido. Tú puedes venir con tu capital y comenzar a invertir en El Salvador, y aparte de eso no van a haber impuestos cargados a las criptomonedas, tampoco van a haber impuestos. Imagínense ustedes el volumen del que estamos hablando. El presidente Nayib Bukele decía ayer que si se invirtiera en El Salvador el 1% el Bitcoin, el valor del Bitcoin en El Salvador, nosotros incrementaríamos nuestro Producto Interno Bruto en un 25%. Pero no estamos hablando de que va a ser el 1%. Yo estoy seguro que mínimo va a ser el 10%. Imagínense cuánto va a crecer la economía de El Salvador, señores. Y prepárense porque vienen anuncios aún más grandes que se van a quedar con la boca abierta. Porque Silicon Valley es la capital de la tecnología. El otro país que iguala a esta ciudad de tecnología, la otra región está en Israel. Allí están las grandes empresas tecnológicas. Después de Silicon Valley, Israel es el segundo país donde están todas estas compañías de tecnología de puntas instaladas. Ustedes saben que Israel es líder y tiene tecnología de punta en muchas áreas, no solamente en startups, sino que también en agricultura, tecnología agrícola, en tecnología armamentística, en toda la tecnología prácticamente habida y por haber. Bueno, no toda, pero la tecnología más importante está ahí también en Israel. Imagínense, ¿por qué Israel puede ser tan poderoso y tan rico cuando tiene un territorio del tamaño aproximado al de El Salvador? Israel no es un país grande en territorio, pero es un país poderoso. Es un país que tiene tecnología. Es un país donde sus habitantes viven no con preocupación por el día de mañana, por su economía. ¿Por qué en El Salvador no se puede hacer esto? ¿Por qué nunca se ha podido hacer algo así? Porque necesitábamos a alguien como el presidente Nayib Bukele que viniera a sacar adelante al país, que lo pusiera en el radar mundial. Y el presidente Nayib Bukele lo está haciendo de una manera magistral. Ha venido trabajando paso a paso desde antes que llegara al gobierno. Comenzó a hacer giras por distintos lugares. Comenzó a tener conversaciones con personalidades importantes acá en Estados Unidos y en varios países. Cuando llegó a la presidencia, comenzó sus giras también por Asia, por ejemplo. El presidente Nayib Bukele, en esa conferencia que dio en las Naciones Unidas, esa conferencia, señores, esa debemos de guardarla nosotros como salvadoreños, y no solo como salvadoreños, sino que también como ciudadanos del mundo. El presidente Nayib Bukele ha dado un paso adelante y no está acá únicamente para cambiar el estilo de vida del pueblo salvadoreño. Parece que el presidente Nayib Bukele ha llegado para establecer una nueva manera de hacer las cosas a nivel mundial. Es increíble cómo alguien que viene de un país tan pequeño y tan insignificante como lo es El Salvador, está en este momento poniéndosele al tú por tú a grandes potencias mundiales y dando un golpe fuerte en la mesa y diciendo: quiero que todo esto cambie, necesitamos cambiar todo esto, como lo dijo en la ONU. No hay que quedarnos encerrados en el pasado, tenemos que ir hacia el futuro. Tenemos que utilizar la tecnología para cambiar la vida de las personas que más lo necesitan, para cambiar la vida de las personas que están más sumidas en la pobreza, para darles una mano y sacarlos adelante. Y esta visión está compartida grandemente por todos estos jovencitos, porque déjenme decirles que las personas que están metidas en este ámbito
de las criptodivisas y en este ámbito de las tecnologías de punta, esas personas son jóvenes. No son personas mayores que están con su pensamiento retrasado, pensando que únicamente el dólar tiene valor. Señores, el mundo está cambiando y si nosotros no cambiamos, vamos a perecer junto con lo que nosotros hemos pensado anteriormente que es lo que tiene valor. El mundo está cambiando y si no cambiamos nos vamos a quedar atrás, y el presidente de El Salvador no está dispuesto a hacer esto. No está dispuesto a quedarse atrás, a dejar atrás a su país. Y sobre todo, pienso de que ahora más países van a tratar de unirse. Cuando vean el cambio que hay en El Salvador, se van a tirar con todo, señores. Cuando alguien ve que algo funciona, olvídense. Los creadores del Bitcoin, la comunidad del Bitcoin lo sabe y saben de que vienen más países que van a comenzar a seguir al presidente Nayib Bukele. Ahí lo tenemos en imágenes, señores. Esa es la foto que él cambió, la foto que puso de perfil en su perfil, valga la redundancia, su perfil de Twitter. Esa fue la fotografía que puso. Ahora que este es un símbolo, los ojos brillantes es un símbolo que está utilizando toda esta comunidad de Bitcoin para como una forma de impulso y de promocionar este nuevo cambio que viene y que es inevitable. ¿Qué es lo que significa esto? Que este cambio que viene es inevitable y el que quiera quedarse en el pasado va a terminar quedándose silbando en la loma, como nosotros decimos. Vamos a tratar de abrir las llamadas para que ustedes puedan opinar acerca del tema. Pero lo más importante acá, señores, es que El Salvador va a pasar de ser uno de los países más pobres de toda América después de Haití. Nosotros estábamos ahí siguiéndole a Haití, señores, pero ahora con esa nueva oportunidad vamos a pasar de ser uno de los países más pobres a ser la envidia, la perla de América. Si en Estados Unidos están cerrando las puertas al futuro, allá hay un espacio, un pequeño país llamado El Salvador que le está abriendo las puertas al futuro y a las nuevas tecnologías. El país del Salvador es el país perfecto para que estas personas puedan demostrar que con esto se pueden hacer tremendos cambios. Y les voy a decir algo, estas personas no van a descansar hasta demostrarle y comprobarle al mundo de que lo que ellos hacen, lo que ellos crean funciona, y lo que ellos crean lo han creado para cambiar la vida de las personas, para mejorar la vida de las personas, y que pueden cambiar completamente una economía y cambiarla de raíz, reestructurarla de tal manera que la puedan hacer resurgir y hacer crecer a un país y convertirlo en un país grande. Ahora ya no serán únicamente las fuerzas de nuestro presidente Nayib Bukele, que nosotros los salvadoreños tenemos una esperanza y que pensamos que es una persona puesta por Dios ahí para esos tiempos que estamos viviendo. Y nosotros teníamos la confianza en el presidente Nayib Bukele, pero ayer hubo un cambio y es que a partir de ayer el presidente ya no se ha quedado solo y personalidades importantes están impulsándolo también y echándole la mano para lograr este cambio. Vamos a contestar la primera llamada. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes, brother. Gracias ahí por el espacio. Claro que sí. ¿De dónde nos llamas? Mira, de Virginia. Adelante, hermano. Sí, pues fíjate que nuestro país, gracias a Nayib, ahora somos reconocidos a nivel mundial por cosas positivas las cuales antes no se veían, no quisieron actuar
los políticos que estuvieron en el pasado, y una de las razones era para lo que tú dijiste hace un momento, que hay mucha ignorancia. Con humildad digo estas palabras. En nuestro país hay mucha ignorancia, pero es que así nos quisieron, así fue diseñado para que siempre estuviéramos abajo y no saber de nuestros derechos, no salir a manifestarse, a exigirles, porque entre menos educación tienes, menos conoces de los temas, de lo que tú, de lo básico, ¿cómo se llama? Lo que todo ser humano en esta vida necesita. Nos bloquearon completamente. Es educación, salud y pues, ¿cómo se llama? Que puedas defenderte en esta vida. Y ya aquel, si no lo quiere hacer, es porque no quiere, no es porque el Estado no se lo proporcione. Pero gracias a Anaí ahora estamos teniendo otro tipo de vida. Los salvadoreños estamos, primero Dios, vamos a alcanzar niveles superiores a los de otros países en la región, y sé que no estamos muy lejos de ellos. Nomás que tenemos que todos trabajar de la mano, echarle para adelante, porque tampoco no todo hay que dejarle al Estado, al gobierno. Así que vamos para adelante, hermanos salvadoreños, y gracias a ti, brother, por el espacio que nos das ahí. Bendiciones para todos ahí. Amén, brother, gracias. Gracias. Bueno, ahí tenemos la primera llamada. Algo muy importante que menciona y que ya había mencionado yo anteriormente es que todos estos años atrás nos han tenido bloqueados, marginados, pisoteados. En nuestro país no se nos han dado oportunidades. ¿Cuántos profesionales hay en El Salvador que han salido graduados y que año con año tiran miles de profesionales? Personas que se han esforzado, que se han quemado sus pestañas allí en la universidad, estudiando 5 años, estudiando 8 años, estudiando 9 años, se han quemado sus pestañas para tener un título universitario. Estos profesionales, personas esforzadísimas, y tiran miles de estas personas al mercado laboral para una cantidad de empleos mínima. Esto va a venir a cambiar todo en El Salvador. Y cuando digo todo, es todo. Van a haber fuentes de empleo y se van a dar cuenta, se van a enterar ustedes. Tenemos otra llamada acá. Se cortó, creo que me estaba llamando por videollamada, pero creo que va a regresar la llamada otra vez a llamada regular y bueno, vamos a tomarla. Aló. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Adelante, brother. ¿De dónde nos llamas? Pues de acá, de Los Ángeles, California. Adelante, mi hermano. ¿Con quién tenemos el gusto? Con el señor Carlos. Adelante. Ok, pues fíjate que te estoy viendo ahorita el programa en vivo que estás haciendo. Y ahorita con esta nueva moneda que estás mencionando, pues en verdad te voy a decir de que yo creo que va a haber mucha gente que se va a sentir incómodo y nos ha llegado bastante sorprendido esto, porque en verdad digo, si te puedes acercar un poco más el teléfono, hermano, porque no se te escucha muy bien. Ok. Pues a lo que yo te quiero decir, te estoy explicándote que te estoy viendo ahorita, te estoy viendo tu programa que estás haciendo. Sí. Y yo creo que lo que estabas mencionando de la moneda, mucha gente que va a ver que lo ha llegado a sorprender esto. Porque yo en mi persona, pues la verdad te voy a decir una cosa, yo primera vez que estoy viendo esta moneda que va a comenzar a producir, no sé, en nuestro país, pues a correr. Sí. Pero a lo que yo te quiero, a lo que yo no sé, o sea, que yo creo que va a haber mucha gente que van a querer ya a estar hablando, como quien dice, a meter cizañas,
hablar mal del presidente, que la gente tanto, tú sabes que... Brother, ya comenzaron a decir que Nayib Bukele es el anticristo. ¿Me entendés? Entonces a eso, ojalá que ver gente que no sea, que no vaya a agarrar, como quien dice, cizañas, pues, porque en verdad te voy a decir de que ahorita nosotros estamos orgullosos y estamos muy contentos con todo lo que el presidente está haciendo y de tenerlo en nuestro país, y mucha gente lo está deseando y todo. Pero claro, con esto te lo digo, viejo, que va a haber mucha gente, sin mentirte, va a haber mucha gente y va a haber mucho tropiezo, que van a estar, como tú sabes, que van a haber cizañas. Lo dijo el presidente. Lo dijo el presidente, lo acaba de tuitear, mira, dice, y lo puso en inglés, porque ahorita prácticamente él tiene que estarse comunicando con las personas estas, ¿sí me entiendes? Hay una comunicación constante en este momento, porque son días muy movidos por todo, porque es algo completamente grande, pues fue un bombazo que tiró el presidente ayer, y dice, algunos poderosos intereses van a tratar a hacer este movimiento histórico fallar. Van a tratar de hacer caer este movimiento que él hizo, un movimiento histórico. Pero dijo el presidente, ellos saben lo que significa si llega a tener éxito. Como quiera, él puso, como quiera, va a tener éxito. O sea, es algo bien importante porque hay muchas personas que se ven amenazadas. Sí, yo te entiendo, viejito, en verdad te digo que yo te entiendo. Esto va a haber bastante incomodidad de mucha gente. ¿Por qué razón? Va a ser casi el mismo proceso cuando entró el dólar, que tú sabes que estamos acostumbrados al colón. Y luego ya metieron de presto, vinieron y pum, donde ya vino a amanecer el día, ya teníamos el dólar metido y ya la gente lo aceptó, o sea que lo aceptamos pues y todo, y los cayó como agua fría, ¿me entendés? Uh-huh. Ahora el presidente sí está haciendo, lo está abriendo pues, como quien dice, porque en verdad, viejito, hay que aceptar, habemos mucha gente que en nuestro país que no sabemos ni usar el teléfono inteligente, ¿me entendés? Sí. Y no digamos, ahorita va a haber otro proceso y ahorita van a aprovechar, viejo, seamos honestamente, que ahorita van a aprovechar a estos partidos donde es el Frente y Arena, van a estar ladrando como chucho, calentando cabeza a mucha gente. Correcto. Y eso te lo digo, que correcto. Sí. Y eso ojalá que no vayamos a como quien dice, a disminuirlos un poco, ¿me entendés? Por todo esto, porque si te digo que ahorita, bueno, yo estoy viendo y ahora, wow, digo yo, y esto, pues, no se sabe cómo será esto, porque yo primera vez que esto, o sea, que no sé esto, cómo se va, sí. Y en mi parte no sé cómo se va a usar esto. Correcto, algo bien importante es recordar, lo mismo sucedió con el dólar. ¿Sí me entiendes? Sí, te entiendo. Lo mismo sucedió, nadie sabía cómo utilizarlo, ni el valor, andaba todo confundido, pero desde el día que se anunció hasta el día que se estableció, fue una etapa grande, ¿sí me entiendes? No fue de que de un día se dijo y al siguiente día ya comienza. O sea, la gente lo que tiene que entender y lo que debemos de entender nosotros es que nosotros tenemos que estar tranquilos que el gobierno, el presidente Nayib Bukele se va a encargar de explicar. Se va a encargar de... Lo que sí te digo una cosa, viejito, y hay que estar de acuerdo, todos nosotros salvadoreños, y yo pienso que una parte de alrededor del mundo, que el presidente no pega un paso en vano. No. Él sabe lo que está haciendo. Correcto. Él va a una persona que llama adelante, y él sabe lo que está haciendo. Y eso es todo, viejito. Y te felicito y gracias por estar haciendo tu programa en vivo, y está bien lo que estás haciendo, pasando todo esto, y te agradezco mucho, viejo, y pasa una linda tarde. Feliz tarde, amigo. Muchas gracias. Ok, bye. Vamos a ver, no pude agarrar esta llamada. Vamos a ver si la podemos agarrar. Aló, buenas tardes. Sí, aló, buenas tardes. Adelante, amigo. ¿De dónde nos llamas? Sí, estoy llamando de aquí de Washington, D.C. De Washington, D.C. Adelante, mi hermano.
Mira, yo quiero comentar referente a la burrada que quiere hacer Nayib Bukele. Dele, mi amigo. Saque Mira, todo lo que tiene en el pecho. Dele. tú sabes, el Bitcoin, ¿desde cuándo anda queriendo entrar en el mercado? Sí, lo sé. Adelante. Dame una fecha exacta, respóndeme. Años, amigo, años. Desde el 2002, oí bien, Ajá. y nunca ha podido encontrar un puesto en el mercado. Ajá. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Dele. Exprésese. Porque es una plataforma ambulante, no es una moneda oficial. Eso es solo para negocio. Ajá. Correcto. ¿Me comprendes, ah? Sí, le comprendo. Mira, te felicito por haberme agarrado la llamada. Yo no estoy de acuerdo con esa política que lleva El Salvador, ¿verdad? Sí. Para empezar, yo soy un inversionista. En El Salvador. Ok. Y yo estoy saliendo muy mal con las inversiones en El Salvador, Correcto. ¿verdad? ¿En qué área tiene invertido su dinero? Mira, yo estoy invirtiendo en la caña de azúcar. Ok. Y desde que llegó este nuevo gobierno, todo ha sido para abajo, para abajo. Actualmente te voy a decir, ¿Ha caído el precio del azúcar a nivel mundial? a nivel mundial no, pero los que producimos no recibimos lo que debemos de recibir. Imagínate tú, el pueblo salvadoreño, a cómo compra la libra de azúcar actualmente. A 50 centavos en el pueblo y a 60 centavos en el valle. Ajá. ¿A cómo crees que yo me pagaron el azúcar este año? A 11 centavos. ¿A quién la vende usted? ¿Usted exporta o la vende ahí localmente? Mira, en El Salvador no hay exportaciones. En El Salvador solo se benefician los más ricos, los que están arriba, y Bukele es uno de esos. O sea que usted es un agricultor en pequeño, digamos. No es un... Sí. No soy un agricultor pequeño porque meto 70 manzanas. Ajá. Bien. Entiendo. ¿Tú consideras que ya soy un pequeño o alguien mediano? Mediano, podría decir. Entonces, ¿verdad? Sí. El que está a mediano es el que está sufriendo las consecuencias. El que no tiene nada, ese no, ¿me entendés? No le importa nada. Ajá. Imagínate, aquí te va otro ejemplo. En tiempos de la arena, en tiempos del FMLN, Amigo, mira, yo agradezco tu llamada, pero me gustaría que nos enfocáramos más en el tema de esto. Ya escuché tu opinión acerca del Bitcoin. Pues, es que ahí te va el ejemplo, ¿verdad? Disculpame que te mencioné, ¿me entendés? Disculpame. Pero eso tiene que ver con el Bitcoin, lo que me vas a mencionar. Sí, tiene que ver con eso. ¿Por qué tiene que ver con el Bitcoin? Adelante, dime, ¿qué es lo que me vas a mencionar? Dilo. Mira, porque el Bitcoin no es una moneda oficial. No, eso ya lo entendimos, ya nos lo dijiste. Ok, entonces, ¿y tú crees que eso me va a beneficiar a mí? Principalmente, ¿me entendés? Ajá. Este presidente, este gobierno está tentando mucho, ¿me entendés? A los que queremos seguir adelante. ¿Ah? Yo tengo 35 años de estar en este país y en los 35 años yo no he podido regresar a mi país. ¿Sabes por qué? Porque yo me establecí acá y yo quise superarme acá para poder ir a pasar mi vejez allá en el país. ¿Tú vives en Estados Unidos entonces? Sí, yo vivo en Estados Unidos. Brother, quizás una buena forma de cómo podrías sacar adelante tu negocio, si ya son 70 manzanas las que tienes allá sembradas, cultivadas, pienso de que sería muy importante de que estuvieras en el lugar. Probablemente así podrías encargarte más de tu negocio y te iría mejor.
Porque no te van a correr tu negocio otras personas como tú lo harías personalmente, ¿sí me entiendes? Quizás ahí estaría una falla de tu parte, ¿no? En cuanto a tu negocio. Pero bueno, nos estamos saliendo un poquito del tema, creo que ese ya sería otro tema, ¿no? No, para mí está bien, ¿me entiendes? Que tú me expreses eso, está bien, y te lo acepto, ¿verdad? Entonces, eso es algo que yo estoy contemplando, ¿verdad? Sí, es pero que yo te lo digo por experiencia personal, pues, o sea, nadie va a cuidar tus intereses como tú mismo, nadie más. Sí, pero con este tipo de política, ¿tú crees que Sí, bueno. Mira, allá, bueno, vamos a enfocarlo en el, mira, sí, en el Bitcoin. El Salvador no está preparado para tomar una moneda de esta, ¿me entendés? Ajá. Porque nos va a pasar igual como cuando sometieron el dólar. Ajá. ¿Me entendés? Sí. ¿Verdad? Entonces, no estamos preparados. Hay que llevar un diálogo, ¿me entendés? ¿Verdad? Esto hay que pasarlo por la nueva asamblea, y la nueva asamblea por quién está gobernada, ¿entendés? Brother, es que mira, como yo lo estaba mencionando, o sea, va a llevar un proceso, pero es un hecho de que ya se va a dar, ¿sí me entiendes? O sea, es un hecho. Uno puede estar o no estar de acuerdo, eso es respetable, yo te lo respeto a ti, que no estés de acuerdo. Para eso abro este espacio, ¿sí me entiendes? Tanto para los que opinan que están de acuerdo como para los que opinan que no están de acuerdo. Hay libertad en el país, pues, y en todo lugar para hablar y expresar cada uno sus ideas. Sí, pero el que no está saliendo perjudicado, claro que no va a ver todos esos puntos, pero el que sale perjudicado, sí, lógicamente ve que no, esos puntos no son buenos. Sí, brother, pero es que como mencionaba, es que no es que se vaya a cambiar la moneda, o sea, si tú tienes tu negocio, tú puedes seguirlo haciendo como lo has estado haciendo. Si tú quieres ver prosperar tu negocio, tú puedes regresar al país y encargarte tú personalmente, que te estás seguro que va a prosperar mucho si tú te regresas allá y vas a encargarte de tu propio negocio. Te aseguro que nadie va a manejar tu negocio como tú mismo. Y si quieres tú no cambiar a criptomonedas y quieres seguir vendiendo en dólares, vas a poder seguir haciéndolo. Así lo dijeron cuando nos metieron el dólar. Van a poder usar el colón. Y mira lo que sucedió. Pero acuérdate que esos eran los arenazis. No. Brother, es que esta moneda está ligada con todas las monedas del mundo. O sea, si tú quieres comprar criptomonedas, ¿con qué lo haces? ¿Sabe quién? Con el dólar. ¿Sabe quién ha iniciado esta moneda? No hay que irlos por la rama, hermano. Si vas a dar información, dala bien. Esta moneda ha sido originada por China. ¿Entendés? Por China. No ha sido originada por China, brother. Si fuera originada por China, ¿por qué la bloquearía China entonces? ¿Te has dado cuenta que China ya trató de bloquear la moneda esta, la de Bitcoin? No, infórmate bien. No, brother, sí. Estoy bien informado. El gobierno de China ya ha tratado de bloquear esta moneda y por eso es que ha bajado el precio de la moneda. En serio te lo digo, o sea, no tiene ningún sentido eso de que me digas que China, porque no es China. No es China. Yo te lo digo mira, base, China no, brother, es que mira, China es un gobierno que quiere tener control de todo. Esta moneda no puede controlarla a nadie, brother. No tiene control. Sí, pero el principal que está apto a controlar esta moneda o el que la está controlando es China. Bueno, voy a aceptar tu opinión, aunque no la comparte, pero te digo de que deberías de informarte más porque esta moneda es lo que tiene, que no se puede controlar y por eso es que el presidente Nayib Bukele ha optado para esta moneda, porque no quiere que nadie venga a controlar la moneda y que nos pueda afectar de esa manera, ¿sí me entiendes? Pero, como te digo, te acepto tu opinión, o sea, no, o sea, tu opinión te la acepto, nada más de que es, como te digo, no es fundamentada para mí, pues, pero está bien. Te agradezco por tu llamada, brother. Ojalá que esto no vaya a suceder, imagínate, porque hay que respetar la línea o una cadena que hay, ¿me entendés? ¿Verdad? En este caso, Estados Unidos siempre ha sido el que ha apoyado a El Salvador incondicionalmente. ¿Me entendés? ¿Qué pasaría si todos los que estamos en este país, si este gobierno dijera, bueno, ya ustedes ya no los necesitamos aquí, ya no pueden estar,
¿verdad? Los que tenemos TPS, los que no tienen TPS, los que son residentes, ¿entendés? Sí, brother. Bueno, te voy a tener que dejar, brother, porque ese ya es un tema un poquito aparte, pero... Gracias. Sí, muchas gracias por tu participación, brother. Te agradezco. Cuídate mucho. Bueno, antes de pasar a la siguiente llamada, quiero decir que nuestro amigo que nos llamó dijo algo muy importante. Dijo, esta moneda no es una moneda oficial. Correcto, él tiene razón, no es una moneda oficial. Con este movimiento, el presidente la está haciendo pasar de una moneda no oficial a una moneda oficial. Ahí tiene ya un problema resuelto, lo que él mencionó. Lo otro que dijo es que esta moneda, dijo, no fue creada para uso regular, sino para negocios. Bueno, yo les voy a decir de que ese es el enfoque del presidente Nayib Bukele, de hacer llegar personas de negocios a El Salvador. Va a haber una inversión privada nunca antes vista en el país. Y por lo tanto va a haber una cantidad de empleo nunca antes visto en el país. Y se acordarán de lo que les digo. Vamos a recibir esta otra llamada. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, mi hermano. ¿De dónde nos llamas? De aquí de California. Brother, ¿cómo te llamas? Roberto. Adelante, mi hermano. Dinos su opinión. No, nomás que estaba ahí alguien hablándote de que China tenía el control del Bitcoin. Correcto, eso dijo. Sí, nomás ahí aclarando el temita ese. Aclárele. De que China está creando su propia moneda porque no quiere el Bitcoin, porque no tiene control él de esa moneda. Correcto, nadie tiene control. Están trabajando en su propia moneda. Correcto. Así que nomás aclarar eso ahí para que... El cripto yuan. Sí. Correcto. Muchas gracias, hermano, por participar, aclarándole a la persona que llamó anteriormente y pues aclararle ese problema, que él piensa de que China va a tener control sobre esa moneda, y no, nadie puede tener control, ningún gobierno, ninguna institución puede tener control sobre esa moneda. Muchas gracias, mi hermano, te agradezco. Ok, estamos. Chivo. Bye. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, sí. Sí, mi hermano, ¿de dónde nos llamas y cuál es su nombre? De aquí de Los Ángeles, Adán. De Los Ángeles, Adán. Ok, hermano, dinos su opinión. Ok, bueno, pues está bastante rara pues la decisión. Mucha gente está confundida porque el cryptocurrency o la Bitcoin, uno de los problemas más grandes que se ve que hay en el mercado es que es usada mucho para hacer como te dijera, pues negocios malos, porque como no hay control de ningún gobierno, entonces hay mucho fraude y cosas así que hacen con la moneda esa. Yo creo que esa es una de las preocupaciones que mucha gente tiene por el cambio o por la adición que va a haber de esta moneda. Entiendo que algunos puedan estar preocupados por ese tema, hermano, pero ¿tú sabes cuántas personas no tienen acceso al banco en El Salvador, al sistema bancario? 70% mencionaba. Sí, como un 70%. Correcto. Sí. ¿Sabes? Ellos tienen que utilizar cash, ¿no? Claro, así es. Y por ejemplo, en el cash hay control, hay fiscalización de cuánto pagas por algo, qué compras, qué vendes. Cuando se paga con cash, únicamente si lo quieres reportar. Si no lo quieres reportar, no hay forma de cómo se dé cuenta a alguien. Así es. Pero lo que se ve, bueno, aquí es como el cash, pues, es como dinero efectivo. Sí, la preocupación de mucha gente, porque aquí en California, en los Estados Unidos se oye mucho eso, y hay muchas compañías que inviertes, puedes invertir en eso, comprar bitcoins, el cryptocurrency, todas esas cosas. Pero de acuerdo a lo que se oye es de que los gobiernos no lo apoyan, o los gobiernos no quieren legalizarlo porque no hay forma de que
ellos puedan controlar las transacciones, y por lo mismo hay mucho fraude, se presta para hacer mucho fraude de cualquier forma. Correcto. Entonces, también se presta como para comprar objetos ilícitos, comprar armamento de manera ilícita, por ejemplo. Exacto. Pero yo sé eso, ¿verdad? Pero fíjate, si nos ponemos a analizar, mi hermano, todo ese tiempo el dinero ha estado controlado todo el tiempo por los gobiernos, los dólares por el gobierno, todo el tiempo por los gobiernos. Pero esto ha parado el narcotráfico, ha parado el tráfico de armas o de personas o de lo que sea. No, para nada. O sea, o sea, yo digo, sí es cierto lo que dicen de que no hay control, pero que esto va a aumentar o va a disminuir, va a ser igual. O sea, siempre la persona que quiere delinquir, brother, delinque. Sin importar sí, que... eso tiene razón. Tiene razón. Yo te digo, en lo personal siempre, desde que entró Bukele, siempre he apoyado todo, pero para serte honesto, en esta situación estoy bastante confuso. No sé qué pensar, no sé en realidad qué hacer, porque se me hace raro, porque no está la moneda no está avalada por ningún otro gobierno, y yo sé que él es de las personas que quiere tomar liderazgo en ciertas cosas, que él puede ver algunas cosas que quizás muchos líderes no pueden ver, pero en este caso se me hace bastante arriesgada la decisión que está tomando. Correcto. En lo personal. Correcto. Pero pues ojalá que no vaya a pasar nada malo, y sí, pues mucha gente va... Yo lo veo... gobiernos van a... Sí, dale, termina tu idea. Sí, yo digo, pues me imagino que muchos gobiernos van a querer detener esa decisión y hacer algo para que él no sea la primera nación que apruebe eso y que lo haga legal, porque ya una vez El Salvador lo apruebe, entonces ya va a haber legalidad, o sea, ya la moneda va a ser legal. Exactamente. Y mira, algo bien importante que mencionaba una persona que está en este ámbito, que está en ese movimiento del Bitcoin, mencionaba de que algo que nosotros se nos ha escapado mencionar también es de que cuando un gobierno establece una moneda, como en este caso, al mismo tiempo también obliga a otros gobiernos a aceptarlo, porque, o sea, como por ejemplo El Salvador y Guatemala, por ejemplo. O sea, si en Guatemala circula el quetzal y tú le vendes algo, tú tienes que tomar en cuenta el valor del quetzal, ¿sí me entiendes? Porque es la moneda de Guatemala. Sí, así es. Aunque sea otro país. Entonces, en realidad, eso va a tener implicaciones no solamente en El Salvador, sino que también en otros países. Pues esa es la pelea que ha habido siempre, que Estados Unidos quisiera que todo el mundo acepte el dólar como la moneda nacional, y el euro en Europa quisiera que todo el mundo aceptara el euro como la moneda nacional, por lo mismo, porque así ellos tienen control de todo. Pero esta cosa está difícil, la verdad te digo, yo en lo personal estoy confuso, no sé qué pensar, como digo, no estoy muy de acuerdo, porque en realidad quizá puede ser porque no entiendo cómo en realidad funciona la moneda de Bitcoin. Quizás ahí es donde está puede ser eso, todo lo aislado que hemos estado con esos temas. Puede ser eso, porque yo también era un poco escéptico cuando no conocía mucho acerca de esto, pero sí se comprende, y muchas gracias, hermano, por darnos su opinión. Sí, de nada, gracias, y sigue adelante, buen programa. Muchas gracias. Okay. Adiós. Bueno, amigos, voy a compartirles algo que el presidente Nayib Bukele mencionaba acá, y vamos a bajar el volumen de eso para mientras leemos esto. Y dice el presidente Nayib Bukele una cosa que siempre he tenido presente, es que acerca de Steve Jobs, el creador, el fundador de Apple, ¿verdad? Uno de los fundadores, es que él nunca se fijó en los precios de su acción, del valor de las acciones de Apple. Él sabía que su compañía caminaba hacia adelante,
el mercado de acciones, el mercado, dice él, va a continuar cuando ellos entiendan, o sea, que van a seguir ese movimiento cuando ellos puedan entender. Y bueno, al decir esto, voy a hacer una pequeña pausa mientras voy al baño y seguimos con esa transmisión y seguimos aceptando llamadas. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abre nuestras almas al resplandor del cielo. Grabe en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vive. Bueno, continuamos con la transmisión, amigos. Como mencionaba el presidente Nayib Bukele con este tweet que les acabo de leer anteriormente, está hablando de su seguridad que él tiene por estas monedas. Vamos a contestar otra llamada más. Aló, buenas tardes. Sí, buenas. Adelante, hermano, ¿cómo te llamas? A Carlos de Los Ángeles. Estoy alegre de la noticia de la posible adoptación de Bitcoin en El Salvador, pero pienso de que se está perdiendo mucho en que se estima de que la moneda Bitcoin sirve más para almacenar valor. Es decir, si compras $100 de Bitcoin hoy, la esperanza es que retenga ese valor de $100 o en el futuro incremente por la inflación. Sí. Entonces se me hace un desperdicio que las personas estén transactando con Bitcoin para comprar lo cotidiano. De que el paso intermedio quizás fuera mejor para la adoptación total de cripto, pero en el sentido de que el Bandesal pudiese sacar una moneda centralizada virtual como un paso intermediario y asignarle el valor fijo de lo que hoy en día es el cambio por dólar de 8.71, no recuerdo bien cuánto era el cambio fijo. Sí. Entonces, si el Banco Central de El Salvador si emitiese una moneda central virtual, fijándole ese valor, no entra en juego la volatilidad de la moneda Bitcoin, porque si una persona hoy en día acepta el valor de $10 por venta, digamos, puede que el día de mañana esos $10 que recibió por su producto baje a 5 y ahí perdió su valor, pero también a la larga pueda que esos $10 aumenten valor, porque hace 2 meses estuvo a $64,000, pudiese, por ejemplo, duplicar el valor a 20. Lo que a ti te preocupa es la volatilidad, ¿verdad? De la moneda. Sí, no solo eso, pues, porque es cierto que la Network Strike hace que la transacción sea finalizada más rápido de lo que lo haría el blockchain de Bitcoin. Ajá. Pero yo, como le digo, yo siento que el paso intermediario fuese mejor, que el Banco Central salvadoreño emita la moneda, le fije el valor de 8.71 y que los salvadoreños se fijen más en acumular el Bitcoin en sí y retenerlo, así como las personas guardaban oro
para almacenar el valor actual de los bienes y fijos activos que hay hoy. Entiendo. Pero la noticia me parece magnífica, y yo, por ejemplo, apoyase mejor, como le digo, el paso intermedio. Se puede adoptar monedas que tienen transacción más rápida, pero no tan seguras como la moneda Solana. Incluso algo que espero que el gobierno de El Salvador haga es que cree la infraestructura para poder adoptar Bitcoin, ¿no? O cualquier otra criptomoneda, de preferencia algo nativo, algo hecho en El Salvador, que se empiecen a educar la primera o segunda generación de personas que saben criptografía en El Salvador, poder crear nódulos centralizados en El Salvador, ya que por lo menos lo que se ha anunciado es de que la moneda va a solo circular y tener valor en territorio nacional. Sería el punto intermedio entre el sistema actual, que no nos está funcionando en mayor parte, y introduce lo que indudablemente va a ser el futuro. Okay. O sea, tú lo que estás proponiendo es, o sea, prácticamente tú lo que estás proponiendo es que El Salvador creara su propia moneda, ¿no? Su propia moneda virtual, sí, y que la amarrara con el valor que tiene actualmente el dólar. Sí, por ejemplo, solo pensando ahorita, el Banco Central de Reserva de El Salvador pudiese crear una moneda virtual centralizada en ellos, tener los nódulos que procesan las transacciones ahí, usar los mecanismos que usa, por ejemplo, Solana o Cardano, que ya está mejorando su funcionalidad, y eso haría que las transacciones fueran instantáneas en los ojos de los humanos, por ejemplo, y también pudiese controlar la moneda en cuántas monedas es emitida, para así no bajarle el valor. Porque digamos de que yo vendiese algo hoy y alguien me pagara en Bitcoin, yo no lo vendiese. Para mí, yo tampoco. Eso es algo a la larga. Yo no comprara comida en la esquina usando Bitcoin. Oye, pero algo bien importante, pero algo bien importante. Aquí has mencionado algo bien importante. Ok, tú no comprarías usando Bitcoin, pero si tuvieras un negocio, ¿aceptarías que te paguen en Bitcoin? Definitivamente 100%. ¿Ves? O sea, es que... Pues sí, pero estamos hablando del bien general y el bien del pueblo. Sí, correcto. O sea, yo no estoy contradiciendo tu opinión. Tu opinión es muy buena en sí. Tu opinión es buena y no voy a contradecirte para nada. Todo lo que me has dicho es una información, o sea, es una opinión muy buena. Pero yo digo, ves, es como tratando de decirle a las personas, ¿sí me entiendes? Me dirijo a las personas, o sea, ven el valor que en verdad tiene el Bitcoin para alguien que conoce de Bitcoin. O sea, sí, el Bitcoin en verdad puede ser una moneda volátil ahorita que valga... Pero mire, un contrapunto, pero eso sería un paso en retroceso, digamos, de que si los salvadoreños empiezan a usar Bitcoin en masa, y ciertas personas que tienen ese conocimiento lo empiezan a acumular, y claro, van a ser las personas que hoy en día cuentan con dinero. Entonces las personas van a pensar algún día quizás de que fui a la tienda, gasté $5 en Bitcoin en ese entonces, y ahorita esos satoshis están valorados en, digamos, $500. Correcto, es lo que va a suceder. Entonces el problema ahí sería si en el futuro hay otro gobierno progresivo tal como el de Nayib, no van a confiar en cambios porque van a recordar que pasó eso. Mi consejo a los salvadoreños que llegaran a recibir pago en Bitcoin sería que lo almacenaran, y que lo almacenaran fuera de línea en una cartera fría, no tener una cartera habitual. Y una de las personas que le llamó y hizo el punto de que el Bitcoin se usa para ilícitos, en el momento no hay nada efectivo, es la forma de pago que más se usa para ilícitos, sin ningún control, sin nada. Entonces siento que ese punto es inválido. Correcto. Y sí se lo mencionaba yo, el hecho eso del efectivo, pues para eso sirve el cash, es lo que se utiliza. Sí. Agradezco tu llamada, mi hermano.
La verdad, yo personalmente pienso de que, como lo mencionaba, la persona que quiera seguir usando dólares va a seguir utilizando dólares. Es decir, los que tienen desconfianza, por ejemplo, si yo estoy en El Salvador y me pagan en Bitcoin, obviamente si yo le tengo desconfianza, pues lo voy a cambiar por dólares y no me va a costar nada cambiarlo por dólares. Y voy a seguir mi vida normal. O sea, las personas no tienen que tener, no tienen que tener miedo con respecto a ese cambio. Sí, y un punto más, también muchas personas llamaban nostálgicamente que volviese el colón salvadoreño, la moneda virtual que pudiera emitir el Banco Central de Reserva pudiese llamarse eso, pudieran ser colones nuevamente. Y eso es todo. Muchas gracias por la llamada y muchas gracias por el espacio. Gracias, mi hermano. Gracias a ti por llamarnos. Muy, muy buena tu participación. Te lo agradezco. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Adelante. ¿De dónde nos llamas y cuál es su nombre, Hola, hermano? hermano. Buenas tardes, José. Le estoy llamando de aquí de Washington, D.C. Adelante, mi hermano. Sí, estaba llamando respecto a las opiniones, respecto a lo que están comentando sobre la moneda de El Salvador. Adelante. En realidad lo que está haciendo el presidente pues es excelente. Él nunca va a hacer algo en contra de la población de El Salvador. Él siempre está tratando la manera de ayudarle a hacer algo bueno, no algo contra la población. Correcto. Si Está algo tratando de hay- levantar la economía de El Salvador. Correctamente. Si alguien habla en contra de lo que él está haciendo, pues indiscutiblemente tenemos seguro de que son de los corruptos, de los dos bandos, el FMLN y Arena. Pero en realidad, lo que él está haciendo pues es excelente. Sí, correcto. Bueno, probablemente hayan personas que no es que estén en contra del presidente, sino que a veces le tienen miedo al cambio, ¿sí me entiendes? Pueden haber personas que todo el tiempo han apoyado al presidente, pero en ese momento le tienen temor a ese cambio. Sí, claro, pero como te lo vuelvo a repetir, en ningún momento pues él trata todo lo que hace, está tratando la manera de ayudarle a la población, a hacer lo mejor que él puede. Sí, correcto. Correcto, mi hermano. Sí. Ya. Te agradezco mucho tu llamada, brother. Me he reído porque veo un video aquí que ha posteado el presidente Nayib Bukele ahorita y probablemente se lo comparta. Discúlpame que me haya reído. Te agradezco mucho. Ahorita lo tengo en la pantalla, estamos viendo con mi esposa y mi hijo aquí, la familia. Pues absolutamente lo seguimos a diario, todos los días. Pues muchas gracias por apoyar, amigo, y gracias por apoyar al presidente Nayib Bukele. Y la verdad es de que el presidente Nayib Bukele dio un paso ayer que no deja de tener su riesgo. Pero como dice el dicho, el que no arriesga no gana. Y si nosotros somos salvadoreños, vamos a querer seguir haciendo lo que todos estos años atrás se han seguido haciendo, pues vamos a mantenernos igual, sumidos en la miseria. Ahora, si queremos cambiar, tenemos que hacer algo diferente, como el presidente Nayib Bukele le dijo a los gobiernos del mundo. Dice alguien por ahí que la definición de locura es hacer lo mismo todo el tiempo y querer obtener resultados diferentes. Eso, correcto. Bueno, mi hermano, te agradezco mucho. Bueno, mi hermano, le saludo de aquí de Washington, D.C. Feliz tarde, mi hermano. Saludos a tu familia. A usted. Bueno, gracias igual. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante, amigo. ¿De dónde nos llama y cuál es su nombre? Mi nombre es Diego Pedro y estoy llamando desde Texas, Houston, Texas. Adelante, mi amigo. Sí, mi primera información sería de que ya YouTube ya me bloqueó. Yo fui el amigo que estaba hablando de lo que está haciendo Bukele y ya YouTube ya me bloqueó. Ya no puedo textear en tu página. Estaba viendo porque yo estoy suscrito a tu página. Ok. Y estoy en el live chat de tu página ahorita. Ok. Y ahorita ya YouTube ya me bloqueó, ya no puedo textear, ya no reciben mis mensajes en tu página. Ok, no fue YouTube, no fue. ¿Perdone? Sí, yo sé que no eres tú. Simplemente YouTube está haciendo eso. Simplemente YouTube está bloqueando a la gente de que quiere hablar y quiere informar. ¿Me entiendes? Sí, a veces se meten moderadores de YouTube a las transmisiones en vivo y lo hemos visto en esos últimos días.
Ya, exactamente es lo que me está pasando a mí. Brother, no tengo con qué anotar porque yo puedo desbloquearte. ¿Cuál es tu nombre y tu nombre de nick? De link, mi nombre es Diego Pérez. Diego Pérez, aparecías ahí en el chat. Exactamente. Ok, voy a tratar de buscar. Sí, pero mi opinión es, mi hermano, yo sé que tú nomás estás trabajando, tú nomás estás haciendo tu trabajo en tu línea, ¿verdad? Y tú tal vez no sabes mucho acerca de lo que es el Bitcoin y lo que se le viene a El Salvador. Pues mira, yo no sé mucho de Bitcoin, puedo decirlo, porque tú sabes de que entre más sabe uno, más se da cuenta que más ignorante es, ¿verdad? Pero yo personalmente sí he adquirido Bitcoin. Hay muchas dudas. Tengo Bitcoin, mira, tengo Ethereum. Te voy a decir una cosa. El Bitcoin fue creada, una moneda que va a querer dominar el mundo, ¿verdad? Es una moneda que va a querer dominar todos los países. Y qué mejor blanco que empezar por Centroamérica, Latinoamérica. Ajá, pero bueno, con eso hay que ver cuando tú dices una moneda que va a querer, porque la moneda no tiene personalidad en sí. Ya. Ahorita investiguemos quién creó esa moneda, de dónde es él, de qué familia viene, cómo la creó, con qué intención la creó, ¿entiendes? Porque son cosas que están escritas en la Biblia, ¿entiendes? Él dicen que la moneda va a ser una sola moneda, un solo idioma, un solo país, controlado por una sola persona. Entiendo. Por lo que tú me dices, entiendo que tú eres cristiano, ¿verdad? Yo soy cristiano también. Me crié católicamente desde que estaba chiquillo con mi familia. Tú estás viendo más allá, tú estás viendo que eso va encaminado a un orden global, a un futuro. Una moneda global, y eso va a prestarse para la venida del anticristo y el gobierno mundial, ¿no? Exactamente. Mira, brother, yo Bukele es el blanco perfecto. Bukele es una persona tan buena, de un corazón tan puro, que él está haciendo todo por su país, todo por su gente. Y es el blanco perfecto donde empezar a poner la moneda esa. ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Quién entró primero? China, poniendo 500 millones de dólares en la cuenta bancaria de Bukele. Entró China. Ahora viene este vato con su moneda, queriendo decir de que va a ayudar a El Salvador y que ahora va a progresar con su moneda. ¿Y quién es él? ¿Ya viste cómo actúa? Simplemente él actúa medio raro, camina medio raro. ¿A quién te refieres? La camiseta de El Salvador. O el creador de la moneda al que dio la conferencia, dices tú, al que habló acerca de la criptomoneda. Sí, es que, el creador. Es que mira, ahora hay que investigar de dónde es. Son personas jóvenes. Él es jovencito, él es un jovencito. Yeah. Como mencionó ahí en la conferencia, cuando habló con el presidente Nayib Bukele, hablaron un poco sobre anime, por ejemplo. Imagínate, o sea, un tema de conversación entre dos amigos que tienen cierta edad, no son muy mayores y tienen temas de conversaciones de jóvenes todavía. ¿Qué es lo que está esperando el Islam? El Islam no cree en Jesucristo. El Islam está esperando una persona joven con conocimientos en empresarios, en moneda, en idiomas y en diferentes culturas. Todo está coincidiendo, ¿me entiendes? El Islam está esperando una persona como esa, súper inteligente, que sepa dominar países. Ok, brother, yo tengo una pregunta. Con una moneda, con una simple moneda, viene a querer dominar países. Mira, la verdad es de que cada cambio que se ve, cada cambio tecnológico que vemos, se va acercando más al apocalipsis, al anticristo. Cada cambio. Pero yo digo, esos cambios, hermano, ¿podemos detenerlos nosotros? Podemos evitarlos. Ok, pero te voy a decir algo, ok. Mira, ok, escucha. Yo como cristiano y el pueblo cristiano en el mundo, tú sabes que está esperando la segunda venida de Cristo. Yo lo estoy esperando también. Ok, yo también lo estoy esperando. Pero tú sabes que para que venga Cristo tiene que venir primero el anticristo.
Tiene que venir primero el anticristo y manifestarse el anticristo para que venga Cristo. Y ¿cómo termina la Biblia? ¿Cómo termina la Biblia? El apóstol que escribe la Biblia termina diciendo: ven, Jesús, ven. O sea, nosotros no tenemos que tenerle miedo al futuro, porque el futuro lo que nos va a traer, si nosotros estamos esperando a Cristo, nos va a traer la venida de Cristo. No tenemos que tenerle miedo al cambio, ni tampoco vamos a tratar de pelearnos contra el cambio, porque eso ya está escrito que va a pasar. Y si está escrito que va a pasar, va a pasar. Sí. No tenemos que tener miedo. Ya está escrito, pero nosotros podemos evitarlo, porque nosotros no podemos evitarlo, porque es palabra de Dios. La palabra de Dios se va a cumplir sí o sí. No podemos evitarlo. Mira cómo está todo construido. Un país no es país si no tiene gente. Simplemente es un pedazo de tierra. Una iglesia no es iglesia si no tiene gente. Simplemente es un edificio creado de cemento y de piedras. ¿Me entiendes? Sí, pero brother, cuando nosotros tratamos de evitar lo que la Biblia dice, estamos tratando de evitar la venida de Cristo a la misma vez. ¿Sí me entiendes? Nosotros no tenemos que tenerle miedo al cambio, no tenemos que tenerle miedo a lo que va a venir. La Biblia menciona sobre pestes, pestilencia, guerra y todo eso. Nosotros tenemos que estar enterados ya de que eso va a pasar y por lo tanto no debe de sorprendernos. ¿Sí me entiendes? Sí, sabemos que todo esto... por eso le podemos ayudar a este sistema. Sabemos de que todo esto va encaminado al propósito de Dios y a la venida de Cristo. Y nosotros queremos que Cristo venga. ¿Y cómo vamos a estar a tratar de estar evitando que Jesucristo venga? No podemos tratar de estar evitando eso. No estamos evitando que Cristo venga. Simplemente estamos evitando que menos gente caiga en las manos de este Señor. De este Señor que nos va a engañar a todos y que va a dominar a todo el mundo. Simplemente estando allá sentado en un tercer templo creado por aquellos... personas que no quiero decir porque tal vez me puedan bloquear. no, brother, es que mira, nosotros como cristianos lo que tenemos que hacer, si sabemos lo que va a pasar, es hablarle a las otras personas y abrirle los ojos y que no tengan miedo del cambio, porque eso está en la Biblia. Ese es el problema. Ese es el problema, que yo no tengo ese poder. Simplemente me van a ver como loco, como dice ahí. No, brother, es que estamos viendo videos como locos y seremos mandados a una esquina apedreados y... No hay que tener miedo, brother. Correteados. No hay que tener miedo. No tengo miedo. Pues eso te digo, no hay que tener miedo. Hay que hablar, no importa lo que digan de uno. No hay que tener miedo. Y te felicito por hablar acerca del tema, o sea... Ahorita ya me bloqueó YouTube. Bueno, te felicito por hablar acerca del tema. Voy a tratar de buscar tu nick y de bloquearte. No tengo Facebook, no uso ninguna red social, no uso porque yo sé que todos están controlados. Ahorita empecé a usar YouTube, ya me bloquearon. Sí, brother, pero mira, uno no se puede quedar... ¿Sabes qué hice? Descargué WhatsApp para poder hablar contigo. Ahorita que termine de hablar contigo, lo voy a borrar, lo voy a cancelar y lo voy a bloquear WhatsApp porque simplemente me va a bloquear. Entiendo. Entiendo. Bueno, muchas gracias, amigo, por tu opinión. Ok, simplemente una cosa muy sencilla, todos no creamos en cosas que se ven bonitas, porque las cosas bonitas en veces son las que vienen bien feas, como cuando llega un lobo disfrazado de oveja, se termina comiendo a todas las ovejas. Muchas gracias por tu opinión, brother. Lo sigue y le cree. Ok, bendiciones a todos y mucha fuerza y muchas bendiciones a todos. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga a ti también. Bueno, ahí tenemos una llamada, andan circulando en redes sociales así muchas cosas similares acerca de del peligro que hay sobre esa criptomoneda y diciendo que Nayib Bukele es el anticristo. Yo les digo a todos esos cristianos que andan diciendo acerca de que Nayib Bukele es el anticristo, a todos esos del FMLN que andan tratando de meter miedo a las personas, yo lo que les puedo decir a ellos es que estudien más la Biblia, que se empapen acerca de eso. Nayib Bukele no puede ser el anticristo. Nayib Bukele no es israelita, no nació en Israel, no puede ser el anticristo. Tienen que
que saber más sobre el tema, pues tienen que hablar con conocimiento. No podemos decir cualquier tontería, en verdad, se lo digo. No podemos decir cualquier tontería. Hay muchas personas que no tienen ni teléfono porque tienen miedo de que por medio de ahí el anticristo los vaya a controlar. No tienen cuenta bancaria, no tienen nada. Se aísla completamente de toda la tecnología. Ni siquiera ven televisión, pues algunas personas ni siquiera ven televisión. Porque dicen que es malo. Todo va a ser malo dependiendo para qué lo quieras utilizar. Si tú agarras tu teléfono celular para hablarle a tu mamá, para hablar a tu madre, para hablar a tus hijos, lo estás usando para un fin bueno, ¿no? Pero si usas el teléfono celular para fines malos, para delinquir, para ver pornografía todo el día, pues obviamente va a ser un fin malo para el que lo estás utilizando. Entonces depende el uso que le des a la tecnología. No por eso vas a dejar de utilizarla. Obviamente no. Así de que no le tengamos miedo. Como digo, tenemos que conocer acerca de esto. Si algo está escrito en la Biblia y si tú crees en la Biblia, no le tengas miedo al cambio porque ya está escrito. Es palabra de Dios. O sea, ¿por qué le vas a tener miedo a la palabra de Dios? Pues si algo se va a dar, se va a dar. No le tengas miedo a la palabra de Dios. Lo único que tienes que enfocarte es en no negar a Cristo en ningún momento. Nunca debes de negar a Cristo. Eso es lo que debe ser tu prioridad. Si tú piensas que tu prioridad es anunciar el evangelio, anúncialo. Pero no le tengas miedo al cambio, porque todo lo que está pasando en el mundo, ya la Biblia dice que se iba a dar. No le tengas miedo al COVID tampoco. Si se va a dar, ni modo. No por eso te vas a quedar encerrado en tu casa todo el tiempo, todo el año. Y no vas a salir ni siquiera a la tienda. Y las cosas que van a pasar, señores. Y no vamos a poder cambiarlo nosotros porque Dios ya lo estableció y es palabra de Dios. Si tú crees en Dios, ¿verdad? No sé si crees o no. Pero bueno, vamos a seguir recibiendo más llamadas. Vamos a ver por acá. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, hermano. ¿De dónde nos llamas y cuál es su nombre? De Norte de Carolina, Gustavo habla. Adelante, amigo. Sí, pues no, estaba escuchando al amigo ahí y pues es entendible que mucha gente está escéptica o ignorante del tema de la criptomoneda porque no saben. Y pues por ahí leí unos comentarios en Twitter, decía de que si hay gente que no logró utilizar Tigo Money, pues mucho menos esto. Y eso es normal, eso pasó hasta con las redes sociales. Ustedes no sé si recuerdan antes que había Messenger o Hi-Fi y hay gente que cuando el Facebook salió pues ya no se actualizaron y ahí se quedaron y hay gente que ahora ya no tiene ni redes sociales, que usa teléfonos de teclas y así. Pero sí, como usted comentaba, Iva, de que si hay gente que no cree en la criptomoneda, pues simplemente que no la use. Lo que siento yo que el presidente está haciendo es tratando de dinamizar la economía para que las nuevas generaciones como los centennials, los millennials puedan utilizar una nueva divisa y pues actualizarse a los nuevos tiempos que vienen, pero nada que ver del anticristo, eso es una lectura. Es que debemos de entender, brother, imagínate, fíjate, a veces las personas hablan sin conocimiento de causa, porque imagínate, lo que el anticristo, si nos apegamos a la Biblia, lo que el anticristo busca bíblicamente va a ser el control mundial, pues. Pero esta moneda no es una moneda centralizada, o sea, no puede tener control nadie sobre ella. Y esta moneda es contraria a una moneda que probablemente los gobiernos busquen en el futuro. Una moneda mundial, pero que tenga control, de la cual tengan ellos control. Esa va a ser una moneda diferente. Sí, exactamente. Sí, es nomás, yo creo que es cuestión de empaparse más del tema, pues, y pues es entendible que hay gente que no tenga idea a lo mejor de qué se trata esto del cripto y nada, pues igual yo estoy así, pero es algo que ya se está utilizando en la calle del Sonte, en Subcity, en muchas cosas, igual en Estados Unidos, aquí el tema está bien avanzado también, hay lugares en los que ya se acepta pagar, hay ATMs para sacar dinero y recargar y así. Sí, correcto. Pues muchas gracias, amigo. Bueno, gracias a ustedes por tocar el tema, está interesante. Muchas gracias. Feliz tarde. Pues bueno, amigos, el presidente Nayib Bukele, déjenme decirles, ya que se tocó este tema,
Muchos le temen al presidente Nayib Bukele, no le temen. Bueno, vamos a contestar a esta llamada. Aló, buenas tardes. Sí, aló, buenas tardes, pues, amigo. Estoy aquí en su programa escuchándolo. ¿De dónde nos llama, amigo? ¿Y cuál es su nombre? Santos Rivera, estoy llamando acá del estado de Connecticut. Adelante, mi hermano. Mire, yo estoy escuchando a todos estos muchachos, pero antes de todo, pues le quiero mandar bendiciones a usted y a toda su familia. Amén, Dios lo bendiga. Y yo soy partitura también de la iglesia. Okay. Yo toco en la iglesia, canto en la iglesia, y siempre hay un canto favorito mío que yo canto en la iglesia, que se llama, yo soy católico, yo no sé usted si será católico, pero hay un canto que dice: amar es entregarse y olvidándose de sí y buscando a lo que al otro también le pueda hacer feliz. Dice, qué lindo es amar, o sea, qué lindo es tener para dar. Muy bonita letra. Yo pienso que hay que dejar que el presidente Bukele continúe con su labor. No podemos nosotros, él no es anticristo. Todo lo contrario. ¿Sí me explico? Todo lo contrario. Está en contra de todo el movimiento LGBT, del aborto, todo lo contrario, completamente todo lo contrario. Correcto. Y yo pienso que nuestro presidente está haciendo una gran labor. Mire, en los tiempos de nosotros, yo nací en el 70. Yo nunca supe de qué gobiernos que nos daban una educación buena. Si yo aprendí a leer y a escribir, fueron por aquellos profesores que le pusieron empeño a su vida. Ahora yo me explico, ¿verdad? Que hay tantos niños que hoy tienen computadoras, nosotros no, pero ahora es otra nueva generación y esa es la que Bukele ha cambiado la generación. Exacto. ¿Me explico? Sí. ¿Verdad? Yo no estoy contra de este presidente, yo estoy a favor del presidente, porque todos los días yo le escucho. A todos yuguiteros, yo a todos los escucho. Pero yo me parece que eso de la moneda esa, pues, la verdad, como dijo cuando clasificaron a Jesucristo, lo que es del César es del César. ¿Me explico? Sí. ¿Verdad? Sí. Pero este presidente lo que es, él está tratando es de nuestra nación, que nuestra nación esté libre. Porque nosotros yo emigré a este país cuando la guerra estaba pesada. Entiendo. Yo soy del departamento de la Unión. Ok. Y yo se miraban los carros cuando pasaban ahí hay un cerro que se llama el Mogote ahí, que pasaban esos carros de militares llenos de soldados muertos, de todos, de los dos bandos. Y ahora la gente está pensando, eso no va a volver. Este presidente si dicen que es el anticristo, eso es mentira. No, es puesto por Dios. Y es un presidente que va luchando y contra marea. Nosotros somos boicoteados por muchas naciones. Ya usted sabe. Sí. Pero hay otras personas que nos dan la mano, ¿verdad? Correcto, así es. Muchas gracias por su llamada y por... Así es que esa es mi palabra y les quiero mandar un saludo a todo el pueblo salvadoreño, que hay que pensar en nuestro presidente, que es el presidente de nosotros, y ojalá que el país cambie para nosotros poder retornar felizmente. Primero que no haya nada en que nos amedrente y nos estorbe, ¿verdad? Correcto, sí. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, amigo, y bendiciones. Amén, feliz tarde. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Les saludo desde Vancouver, Canadá. Desde Vancouver, Canadá. ¿Cuál es su nombre, amigo? Sí. Mi nombre es Vladimir. Adelante, Vladimir. Mire, desde acá estoy siguiendo la situación de nuestro país y es importante que nosotros nos demos cuenta
de que las batallas de nuestro presidente ya saltaron del aspecto local al aspecto global. Y en este momento existe, ya la gente pues se dio cuenta de que la OEA y todas esas organizaciones internacionales son una mafia encubierta que encubren también a los dueños de las fincas de toda Latinoamérica. Y es por eso que el secretario general de la OEA no se pronuncia en contra de Colombia, a pesar de que el régimen de Colombia está matando a estudiantes y a todas las personas que se están manifestando. Correcto. Entonces nosotros como salvadoreños ya nos dimos cuenta de eso, y nuestro presidente le está abriendo los ojos a todos los pueblos latinoamericanos. Es por eso que la batalla de nuestro presidente ya no es solamente en el campo local, sino que prácticamente ya entró a lo que nosotros consideramos como las grandes ligas, porque ahora ya está enfrentado directamente contra la influencia y la influencia norteamericana. Por eso nos dimos cuenta de que... Y las influencias globales. Exacto. Fíjense que Almagro contrata a Neto Mason como asesor. Semejante criminal ignorante. ¿Qué va a saber Neto Mason de estrategias contra la corrupción si él es un corrupto? Pero Almagro lo hizo para blindarlo, y con eso se destapó. Porque nuestro presidente confiaba en la OEA, confiaba en Almagro, confiaba en la ONU, confiaba en todas esas organizaciones internacionales, y a 2 años de su gestión ya se dio cuenta que no es como lo pintan. Y entonces ahora el enfrentamiento es entre David y Goliat, porque nuestro presidente es David, y Goliat son todas esas corporaciones y organizaciones e instituciones internacionales los que quieren controlar al mundo, contra los que quieren controlar el mundo. El presidente no quiere ese control. El presidente no quiere que haya ese control. Controlado. No es que la quieran controlar, lo tienen controlado, es diferente. Por eso es que el status quo en este momento está temblando. Viendo los ojos, y está viendo los ojos hacia El Salvador, porque El Salvador, como quien dice, le está sacudiendo el árbol, le está sacudiendo el palo, como decimos en El Salvador. Correcto. Porque nuestros países latinoamericanos ya están despertando. Mire, en Honduras la gente se está pronunciando contra su presidente. En Colombia la gente habla de Nayib Bukele, y es todo eso. No me sorprendería que los movimientos sociales de Colombia y todas esas protestas han sido inspiradas en parte por lo que están viendo que se puede hacer en El Salvador, que sin recursos, sin tener oro, ni petróleo, ni ningún material de uranio, o lo que está utilizando ahora Bolivia, todo lo que es la silicia y todo eso, no tenemos ningún recurso, no tenemos ni territorio, pero les está dando un ejemplo a toda Latinoamérica de que cuando un presidente está puesto por Dios y su corazón es recto y su corazón es puro, se pueden lograr muchas cosas, porque desafortunadamente ni siquiera en México han podido combatir la corrupción. AMLO está luchando, pero es un sistema corrupto que él no ha atacado de fondo, y es por eso que tiene problemas y tiene la oposición muy fuerte. En nuestro país la oposición no es fuerte. Si mire, cada vez que convocan a una protesta contra Bukele, solo son 5 pelones los que se reúnen. Son más los miembros de la prensa que llegan a cubrir esas protestas que los propios que están protestando. Muy cierto. Entonces, solamente, no quiero extenderme mucho, solamente quiero que los salvadoreños, todos nuestros hermanos, se den cuenta que la batalla ya no es una batalla local. Nuestro presidente ha saltado debido a su propia pureza y su propia justicia, está sacudiéndole los cimientos a todos estos latinoamericanos, en todos los pueblos, a todos los dueños de finca de Latinoamérica, les está sacudiendo, y nosotros tenemos que unirnos y defenderlo aún en el exterior, desde Australia, Suecia, Canadá, Estados Unidos, España, donde quiera que estemos. Tenemos que unirnos para declarar de que apoyamos 100% a nuestro presidente. No podemos dejarlo solo. Tenemos nosotros, los de la diáspora, tenemos la obligación moral de defenderlo,
de decir, de aclarar, de abrir los ojos a nuestro, donde quiera que vivamos, de que el presidente Bukele está cambiando la geopolítica dentro de Latinoamérica. Esas son todas mis palabras y le agradezco mucho. Muchas gracias, mi hermano. Está cambiando la geopolítica en toda Latinoamérica y en el mundo probablemente muy pronto. Bueno, lo estamos viendo ya. ¿Se imagina qué inteligencia tiene nuestro presidente, que es el primer país, nuestro pulgarcito, es el primer país que va a adoptar el Bitcoin como moneda libre? Y no se trata de que el dólar va a ser sustituido, no, es simplemente que se está abriendo una nueva moneda. O sea que usted va a poder comprar, si usted quiere, va a poder comprar con dólares, o si usted quiere va a poder comprar con Bitcoin. No se excluyen. Correcto. No son mutuamente exclusivas, sino todo lo contrario. Usted ya va a tener otra opción y allí se está preparando nuestro presidente para cualquier bloqueo que le quiera hacer Estados Unidos, como lo hizo con Venezuela. Es que con ese movimiento, aparte de todo, lo que el presidente Nayib Bukele está buscando inversión, y va a llegar una tremenda inversión masiva a El Salvador, y ha estado mandando mensajes el presidente en estas últimas horas, donde dice que se le va a conceder la residencia a aquellos inversionistas en Bitcoin, y también se les va a dejar libre de taxas en la propiedad. O sea, si van a comprar propiedades allá, no va a haber impuestos sobre la propiedad. Claro, y no solamente la inversión, sino también la innovación. O sea que lo que está buscando nuestro presidente es no solamente volverse como la capital de la innovación mundial, así como era Silicon Valley en California en los años 70 y 80, que era la meca de la tecnología. Así también El Salvador ya tiene todo el mundo los ojos puestos en El Salvador como la meca del Bitcoin, de la criptomoneda y de todas las transferencias comerciales y financieras que se hagan por internet. Pero correcto, eso no solamente nos va a ayudar a la inversión, sino que también nos va a proteger del bloqueo económico que se nos viene, porque los Estados Unidos usan el bloqueo económico como una arma apolítica para asfixiar a los pueblos, como lo están haciendo con Venezuela, como lo han hecho con Cuba por más de 70 años. Pero con El Salvador se toparon porque no contaban con un presidente que tiene la inspiración divina y la protección de su pueblo, que es casi lo mismo, porque el pueblo es Dios. Como dice en el Salmo 82, Dios está en la reunión de su pueblo. Eso es Dios. Dios y el pueblo son uno, y el pueblo y Dios están con nuestro presidente. No nos van a poder derrotar. Correcto. El mundo se va a quedar admirado y sorprendido de lo que en El Salvador se va a ver convertido en muy poquito tiempo. Y es que miren, exacto, ya fue la capital del surf. Miren, nos fuimos la sede del Mundial de Surf en menos de 2 años. De ser un país terriblemente peligroso, se ha convertido en un país terriblemente admirado, amigable y abierto. Y eso para nosotros es un gran orgullo, la verdad. Yo fui crítico de Bukele al principio porque mi tendencia es un poco izquierdista, y como usted sabe, Bukele es un empresario, pero está haciendo los cambios mejor que cualquier socialista que pretende hacer programas sociales. El FMLN nunca hizo ni la mitad de lo que ha hecho Nayib Bukele por su pueblo. O sea que no podemos encajonar a Nayib Bukele como izquierdista o derechista, porque Nayib Bukele no es ni izquierdista ni derechista. Nayib Bukele es un presidente con una ideología nueva, que es la sinergia y la síntesis de lo mejor que tiene el capitalismo y de lo mejor que tiene el socialismo, desechando el bagazo y todo lo malo de esas dos ideologías. Porque Nayib Bukele, al mismo tiempo que promueve la inversión de la empresa privada, que es capitalismo, también ha hecho programas sociales que son la esencia del socialismo, como repartir computadoras gratis a todos los estudiantes, como regalar la vacuna, como implementar los programas de vacunación, mejorar los hospitales, mejorar las escuelas. Mire, la vivienda, está regalando viviendas a las personas que viven en las zonas marginales. Eso, ¿cuándo lo hizo el socialismo del FMLN? ¿Cuándo lo ha hecho el socialismo de Cuba? Y ellos han tenido la capacidad de hacerlo, y Nayib Bukele lo está haciendo. Correcto. Es por eso que no podemos decir, correcto, no podemos decir que Bukele es izquierdista ni derechista. Bukele está al centro.
justo en el centro de la balanza de la justicia. Y es que donde debe de estar todo el mundo, y lo vemos en todas las economías, en todos los países. No podemos hablar de un país que es 100% socialista o un país que es 100% capitalista. No existen. No existe. ¿Y sabe cuál es el problema, mi hermano? El problema es la corrupción. Porque los políticos, cuando quieren llegar al poder, sí son honestos y prometen, pero ya están al poder, se corrompen. Es muy raro el político que mantiene su corazón recto y su personalidad honesta, porque se olvidan y se corrompen. Ese es el problema. Mire, el problema del capitalismo, como el problema del comunismo o del socialismo, no son sus ideologías económicas, sino la corrupción. Es la corrupción lo que corrompe al hombre, como dice la Biblia. Y nuestro presidente, ¿por qué está teniendo éxito? Porque él no es corrupto, aunque lo tildan de dictador y de corrupto, él no es nada de eso, y por eso su pueblo mira las obras y lo apoya. Correcto, correcto. Se vienen cosas grandes para El Salvador. Te agradezco mucho tu llamada, mi hermano. Te lo agradezco mucho. Claro que sí, muchas gracias. Sí, gracias a ti. Feliz tarde. Se vienen cosas grandes para El Salvador, cosas maravillosas. Esperen pronto una base espacial en nuestro pequeño pulgarcito de América. Esperen muy pronto una base espacial. Me han transferido una información por ahí y por eso les estoy diciendo que lo esperen muy pronto. Quizás ustedes dirán que eso es algo muy grande, pero bueno, estamos por verlo. Vamos a seguir contestando llamadas porque ya vamos a terminar con esta transmisión. Aló, buenas tardes. ¿De dónde nos llamas y cuál es su nombre? Sí, buenas tardes, hermano. Mi nombre es Luis Triminio. Yo soy de Honduras, vivo en Miami. Adelante, mi amigo. Mire, mi padre era salvadoreño. Ok, bueno. Eso te hace salvadoreño a ti también. ¿Perdone? Eso te hace salvadoreño a ti también. Digo, si tu padre era salvadoreño, también tú eres salvadoreño. Correcto. Mire, yo estaba oyendo el debate con este muchacho, el anticristo y eso. Mire, eso no es así. Usted le dio buena respuesta. El problema es el siguiente. Mire, cuando Cristo estaba predicando la buena nueva, había gente igual que no quería y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. No quería. Decían que tenía demonios. Decían que tenía demonios. Nayib Bukele es descendencia judía y es puesto por Dios. Dios lo puso para que él, no porque él sea un líder mundial, sino que para que sea un ejemplo de administrar un buen gobierno y que la humanidad vive en paz. Eso no tiene nada que ver con Anticristo. Dios no quiere que nadie perezca. Pero como el mundo está lleno de corruptos y ladrones, así como este tipo de la OEA que puso a este delincuente de asesor, entonces la OEA puede poner también a Maduro de secretario, o puede poner a Raúl Castro de jefe también, a todos los delincuentes. ¿Cierto? ¿Entiende lo que le quiero decir? ¿Cierto? Comprendo. Sí, mire, yo en Honduras, a mí me gustaría en Honduras, yo estudié ingeniería civil, ¿ok? A mí en Honduras, a mí me gustaría poner un partido político que se llamara Nuevas Ideas Honduras. ¿Qué pasa? En Honduras la gente ya tiene la mente corrompida. Sí. Yo una vez hice un meeting en Honduras y les empecé a hablar bonito, que miren que Nayib Bukele está haciendo esto, hay que hacer el ejemplo de él. ¿Sabe qué me dijo una señora? Me dijo, mire, usted habla muy bonito, pero nosotros preferimos un ladrón conocido que alguien que no conocemos. Oh, wow. Esto que vea la mente de la gente. Oh, wow. ¿Cuándo se va a salir de ese hoyo en que se encuentra así? Con esa mentalidad. Entonces no hay manera, la gente es corrupta desde los tiempos bíblicos. Nayib Bukele es un salvador. Es un salvador del pueblo salvadoreño, un hombre humano. Él no es nada de... Mire, lo primero que hay que hacer y lo que él hace es orarle a Dios. Es lo primero, él pone a Dios primero. Sí. Él pone a Dios primero. Correcto. Claro, El Salvador está lleno de maldad. La gente que opina en contra es porque son parientes de alguien que fue corrupto y que robó. Y no les ha gustado el trueno que les cayó.
no les ha gustado, porque les cayó un trueno y los barrió a todos. Entonces, y no les va a seguir gustando a un grupito. Ya hay gente, por lo menos en Honduras, todo el mundo está convencido de que Nayib Bukele es lo mejor que hay. Qué bueno. Yo conozco personalmente al presidente de Honduras, yo he estado con él, porque el pariente mío es jefe de la policía de Honduras, ¿ok? Y yo le he dicho, oye, pues, ¿cómo tú estás trabajando con este corrupto? Me dice, oye, lo odiamos, lo aborrecemos, Wow. pero no nos queda otra. Y Wow. entonces ya en estos días le ponía la renuncia, un tipo ladrón, super ladrón. Y entonces todo el mundo habla bonito de Nayib Bukele. A mí me gustaría un día ir a El Salvador y formar un partido político en Honduras con el apoyo a que me aconsejen ahí y poner nuevas ideas a Honduras y ir extendiendo las nuevas ideas por Centroamérica. Parece que alguien comenzó un movimiento ya. Un señor envió un mensaje al presidente y parece que montó una sede ya con el nombre de Nuevas Ideas Honduras. No. Quieren copiar, pero no. Pero él lleva unos corruptitos ahí que no me está gustando. Entiendo. ¿Entiendes? Bueno, muchas gracias por tu opinión. Sí, hombre, mire, muy bonito, siga y hay que defender a este muchacho porque es un muchachito sano, honesto y de solo verlo él cae bien. Sí, yo vivo en Miami y aquí todo el mundo habla bonito de él, todo el mundo. Y nos sentimos orgullosos. Nos sentimos orgullosos. Esperemos que un día podamos ser un solo pueblo nuevamente, Centroamérica unida. Dios quiera. Yo hago consultas así por la calle y óigame, no hay uno, de 100 que yo he entrevistado, no hay uno que no me hable bien de Nayib. Uno, no hay. Wow. Sí. Lo apoya mucho la comunidad cubana también allá en Miami. Bastante. Usted sabe que los cubanos ellos son únicos, ellos son los mejores del mundo, dicen ellos, pero lo apoyan bastante. Lo apoyan bastante. Cierto. Lo apoyan, mucha gente que dice que le han escrito y lo felicitan y eso. Ahí va a haber un grupito siempre de disidentes. Gente resentida. Sí. Resentida por envidia, porque es envidia lo que le tienen. Ya. ¿Entiendes? Correcto. Le agradezco, hermano, y sigue la luchita, que aquí estamos hablando bien de él. Gracias, amigo. Feliz tarde. Cuídese mucho. Igualmente, gracias. Adiós. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes, amigo. ¿Cómo está? Muy bien. ¿De dónde nos llamas, amigo? ¿Cuál es su nombre? Sí, mi nombre es Salvador, hablo desde Houston, Texas. Quisiera hacer unos comentarios sobre el tema del Bitcoin para El Salvador, oye. Adelante. Sí, pues para mi entendimiento, pues sí está mucho mejor en este caso, aunque sí está viendo de que el uso número uno para que quieran hacer para el Bitcoin sería como para las remesas. Ya vemos que las remesas, cuando uno manda dinero a El Salvador, pues claro, les cobran una tarifa algo alto. Unos $10, digamos, unos $15 por ahí. Dependiendo cuánto mande, ¿verdad? Puede ser más todavía. Sí, imagínate, esos $10, $15, pues usted estuviera usando para muchas cosas, tú sabes. Correcto. También lo que estoy viendo en este caso, bueno, pues por el Bitcoin sería para usar más como para transacciones de negocios, para negocios grandes. Eso también traería mucho trabajo, el cual que mucha gente, pues, en vez de emigrar a Estados Unidos o a otra parte, pues, está mejor en El Salvador, tú sabes. Sí. La otra sería pues de que como es El Salvador el primer país que estaría aceptando como una moneda, pues para mí entender eso sería como para El Salvador ser un modelo para otros países para ver cómo funciona exactamente el Bitcoin usándolo en El Salvador, tú sabes. Uh-huh. Pero también eso hay que tener mucho cuidado porque eso se puede malinterpretar.
Cuando digo eso sería porque Estados Unidos, tú sabes que cómo ha estado encima de El Salvador, cómo ha estado peleando muchas cosas, especialmente con los últimos... Es que esto, amigo, fue pensado también en una parte para contrarrestar también las posibles sanciones de Estados Unidos por lo que El Salvador no está alineándose ahora con los intereses de él. Entonces eso fue pensado también para contrarrestar posibles sanciones que puedan venir de Estados Unidos, como bloquear remesas. Y por eso el tema que tú mencionabas acerca de las remesas, que sería mejor mandar remesas a través del Bitcoin que mandarlas a través del dólar. Y más aún si Estados Unidos quiere poner sanciones, pues ya de esa manera no va a poder optar por sanciones a las remesas. Exactamente, entonces como ya estaría usándose el Bitcoin, a mí ya sabemos de que en El Salvador la población estamos en casi un 70% de que las personas no tienen una cuenta bancaria o no cuentan con una cuenta bancaria. Entonces, eso sí es algo mucho más mejor porque, digamos, ahora si tú vas a una tienda, ahora pueden aceptar hasta con tarjeta de débito por más tienda pequeña que sea. Eso estaría haciendo algo mucho más grande para la economía. Sí, claro. Como yo lo veo. Gigantesco, correcto. Sí, también otra que también lo veo como una oportunidad para la moneda, usando el Bitcoin. Para mí eso es una excusa para poder cambiar el dólar a ser una moneda nacional en El Salvador. No específicamente con Bitcoin, puede ser otra moneda, pero para mí eso es como una excusa para sacar el dólar y hacer una moneda salvadoreña 100%. Puede ser. No sé, no lo veo que va por ahí, pero no me atrevería a descartarlo tampoco. Una opinión interesante. Sí, bueno. Sí, sería algo interesante, pues yo lo veo como una excusa, más o menos. La otra, si entraría el Bitcoin, estaría mucho más mejor entrar otras criptomonedas, como por ejemplo los más famosos que están ahorita, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu. Esas monedas van a crecer. Sí, bueno, yo no sé acerca, personalmente, voy a hablar a título personal, no le voy mucho a las monedas memes, la verdad, de Elon, la Doge, no le voy mucho, pero yo pienso de que sí, como por ejemplo Ethereum, yo pienso de que ese es un paso, como un hueco que se le abrió a una criptomoneda, y que después de esto ya vienen las otras atrás, y se van a abrir un espacio también en el futuro. Es algo muy importante eso. Sí, eso me encantaría bastante ver eso porque, bueno, no tengo invertido en Bitcoin, pero sí en otras criptomonedas. Pero sí, me encantaría que otras criptomonedas entrarían a El Salvador y pues así pues hasta yo me fuera para allá, la verdad. Entiendo. Y sí, ahí pues hicieron un buen negocio allá, hubiera especialmente con los puertos que se están haciendo, con el aeropuerto nuevo que se va a hacer en El Salvador. Para mí yo veo muchas ventajas en ese caso. Entiendo. Bueno, muchas gracias, hermano, por tu participación, te agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias por escuchar, Adiós. Adiós, feliz tarde. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Dónde nos llama? De Los Ángeles, California. Doris de Ríos está aquí al pendiente siempre en movimiento. Doris, dele con todo, Doris. He estado escuchando sobre de eso de Bitcoin. Ya tengo días atrás escuchando de eso. Ajá. Y pues yo también entro a eso donde la gente tenemos miedo. Mucha gente tenemos miedo, ¿va? Sí. Porque nosotros en El Salvador nunca hemos visto un cambio. Todos los gobiernos que han estado allí entraban, pero solo para hacer lo mismo, para hacerse ricos ellos, para robar, para pagar a la pandilla, para que mataran al pueblo pobre, a la gente inocente, que nada que ver. Cierto. Entonces,
pero yo me siento contenta en este punto, que nuestro presidente está haciendo algo diferente, que él está haciendo saber antes de lo que puede pasar en un futuro en el país. Sí. No está haciendo las cosas así que vamos a venir nosotros y estamos confiando en él y de repente sale con algo que no nos avisó. Él nos está previniendo. El presidente se anticipa, todo el tiempo se ha caracterizado por eso, porque se anticipa a lo que va a venir. Sí, eso me gusta de él. Y yo digo, el presidente no es cualquier de los que hemos tenido ahí a tiempo atrás, que no han servido para nada. Él, como dice el mexicano, él no da un paso sin guarache, él ya todo lo tiene ya calculado. Ya él sabe que, correcto. Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Él ama al pueblo salvadoreño como para venir y hacerle daño, como nos han hecho los otros sinvergüenzas que ya no están en el poder y que ahora les arde. Y yo me gusta eso, oiga, y como dicen, nada se pierde con intentar, y si es para un bien del país, pues hay que tener fe en Dios primeramente y fe en nuestro presidente, que es para bien de uno mismo. Y estaba escuchando también que con eso que supuestamente Estados Unidos quería bloquear la remesa. Imagínense, a uno aquí es que le cuesta ganar el dinerito y que vengan y que no lo dejen mandar uno para El Salvador. Y si eso del Bitcoin es algo que nos va a ayudar para mandar la remesa, para mí, perfecto, porque yo mando para allá y pues porque yo tengo fe de irme un día. Y imagínense, y si estoy trabajando aquí y no me puedo llevar lo que estoy haciendo aquí, eso también no está bien. Y yo estoy contenta con lo que el presidente va a hacer. Y primero Dios sea para algo mejor para El Salvador. Amén, que así sea. Sí, y no hay que tener miedo a confiar en Dios. Y eso que dicen que el presidente es el anticristo, mentira. El anticristo va a venir de otro lado. Y aparte de eso, la Biblia, como el muchacho que habló hace rato, que dijo que hay que evitar, no, la Biblia ya está escrito todo, porque en la misma Biblia dice que la palabra de Dios no es de hombre para que no se cumpla. Correcto. Y tiene que cumplirse al pie de la letra, porque cielo y tierra pasarán, menos la palabra de Dios dejará de cumplirse. Correcto. Y solamente esa era mi opinión, y bendiciones siempre en movimiento, aunque a veces no le puedo textear cuando están en el chat, pero estoy ahí escuchando y dejando mi like. Muchas gracias, Doris, le agradezco mucho. Gracias por llamar. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Bueno. Bueno, gracias a las personas que llamaron para dar su opinión. Les agradezco mucho. Recibí muchísimas llamadas en esta transmisión. Y pues bueno, ahí está el llamado. No hay que tener miedo. La mayoría de la población está, bueno, no la mayoría, sino que una parte de la población está preocupada. No se preocupe. Si usted no entiende, no se preocupe, porque el gobierno la va a asesorar. Va a haber suficientes personas para que tengan asesoramiento al respecto. Pero no se preocupe, que al fin y al caso esto es para atraer inversión y recursos a nuestro pulgarcito de El Salvador, para que esta nación crezca, sea una nación próspera y sea un ejemplo a nivel mundial, y pasemos a ser de una nación vista como una nación pobre, insignificante, a ser una nación la cual le puedan llamar la perla de América, y me refiero no nada más de Latinoamérica, sino que la perla de toda América. Primeramente Dios, que así sea, y vamos a recibir toda esta inversión extranjera con los brazos abiertos, toda esta tecnología nueva que vamos a recibir también, ya sea Wi-Fi gratis o lo que venga, vamos a recibirlo ansiosamente y gustosamente también. Aló, buenas tardes. Sí, quería comentar también. Adelante, amigo. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llamas? Hola. Aló, ¿cuál es su nombre y de dónde llamas? Sí, soy Elvis, desde acá de Indiana, Estados Unidos. Adelante, mi hermano. Fíjate que como ustedes youtubers que están siempre a la vanguardia y actualizándonos con noticias, y una vez, lograr la oportunidad también de agradecerte por estar siempre al pendiente
estarnos informándonos, ¿no? Sí, gracias. Me gustaría que siempre los youtubers estén borbandeando nuestra cultura en cuanto a corrigiendo nuestra cultura. Vos sabés cómo somos nosotros los salvadoreños, bueno, hablando de porque somos salvadoreños, pero esto ocurre en todo Centroamérica, que somos sucios, la verdad. Somos desorganizados, somos impuntuales. Entonces, lo que está haciendo el presidente es algo fenomenal, grandioso. Está levantando al país, pero como ciudadano, ¿en qué le vamos a ayudar? ¿Cómo le vamos a ayudar a nuestro presidente? Él está poniendo la imagen del Salvador súper alto, combatiendo la corrupción, dándole en la nuca a aquellos que se han venido amamantando de la teta del pueblo. Pero ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir tirando la basura a las calles? ¿Vamos a seguir, el presidente invitando a gente de otros países para que inviertan en el país y nosotros vamos a seguir tirando basura en la calle? Siendo desorganizados, impuntuales. Es un llamado importante el que estás haciendo, mi hermano. Tenía que contemplarlo también, comenzar a hacerlo. Incluso el presidente lo mencionó. Incluso el presidente lo dijo en un tuit. Habló acerca del tema. Habló de la basura. No lo dijo en tuit. Creo que lo dijo en el discurso. En el primer discurso de la inauguración lo dijo. Que le ayudáramos creo que sí, en el primer discurso también lo dijo. Ya, es que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, definitivamente. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Pero yo lo veo así, el tema ese, y me estoy saliendo del tema, pero bueno, es creo la última llamada. Mira, yo como he vivido en El Salvador, este es un tema cultural, pero el problema es que tenemos que comenzar a ver más allá, porque en el campo, por ejemplo, cuando yo estaba pequeño, iba a una casa de una tía, iba al campo y me daban un pedazo de sandía, por ejemplo, partían sandía y me la daban. Y entonces yo llegaba sudado del sol de caminar hasta donde ella vivía. Y me daban un pedazo de sandía, me lo comía yo gustosamente y me quedaba con la cáscara. Y le decía yo, tía, ¿dónde está la basura? ¿Dónde tiro la cáscara? Y ella me decía, tirarla ahí en el suelo, donde sea, tirarla, aventarla. Entonces, y segura tía, ¿no? O la tiro afuera. No, donde sea, como quiera, vamos a barrer mañana. Entonces, yo la tiraba, ¿verdad? Entonces, todas las mañanas se levantaba mi prima y barría y pasaba recogiendo toda la basura que se tiraba en el suelo. Pero el problema ahí es que no hay una campaña de educación, de concientización. Incluso yo creo que si una alcaldía regalara basureros, yo pienso que las personas lo podrían usar para basura, pues, o sea, comenzar, sería el cambio en El Salvador, sería como guiar a un niño nuevamente, a la población en general. Exacto. Pero para eso también tenés que empezar a usar todos los medios, televisivos, radios, para empezar a bombardear la mente mal educada de nosotros los salvadoreños. Tener que bombardearla por todos lados, donde quiera que entre una red social, Twitter, Instagram, TikTok o donde quiera, bombardear más que todo a los salvadoreños. Cuidemos nuestro país, mantengámoslo limpio, porque sería una vergüenza mandar a estar llamando a gente internacionales a que inviertan en el país, puchica, pero imagínate, tener las calles sucias, los tragantes de aguas estancados en tiempos de lluvia, porque somos nosotros. Mira, el presidente no puede ir a la casa de cada salvadoreño a andarle recogiendo la basura. Los alcaldes no pueden tampoco. Somos nosotros los que tenemos que cuidar nuestras casas y los lugares públicos como parques, recreativos, piscinas, playas. Somos nosotros. Sí, cierto. Entonces sería una vergüenza que, imagínate, no sé, en una playa, en un río, llegue un internacional o una persona de otro país a vacacionar y se le queda atorado algo sucio de un río, una piscina, una laguna de nuestro país. Yo pienso que sería como de promoverlo, pero también a la vez sacar ordenanzas con respecto a ese tema. Más que todo castigo. Aquí en este sí, exacto. yo vivo, si la policía te ve tirando basura,
no solo te hace recoger esa basura, te pone un ticket y te pone que empeces a recoger todo, que recoja el tiradero que hiciste. Entonces vos la pensás 2 veces para tirar una basura aquí en Estados Unidos. La pensás 2 veces, hasta 3 veces, y no la salís tirando porque sabes que si te cacha o otro vecino te cacha y te toma fotos y te expone, te va a tocar. Sí. Entonces, más que todo eso, fíjate, porque yo estoy bien feliz, emocionado por lo que está haciendo el presidente, pero a la misma vez pienso, pero la gente, nuestra gente, no está todavía preparada para recibir gente que llegue a inversionar o a invertir, porque somos desorganizados, somos sucios, eso nos hace falta trabajar en eso. Y el presidente no va a ir a cada casa a educarnos. No, correcto. Pienso yo que como es el presidente, bueno, todo esto viene porque viene, ¿verdad? Y creo que en el camino vamos a tener que ir tocando todos esos temas y el gobierno va a tener que tocar todos esos temas más profundamente en el camino. Pero muchas gracias por tu participación, mi amigo, muy buena participación, te agradezco mucho tu llamada. Sí, hombre, si puedes ahí que pasarla bien entonces. Igualmente, mi hermano, gracias. Ok, bye. Bye. Aló, buenas tardes, mi amigo. Va a ser la última llamada. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes, mi estimado amigo de la Florida. Aquí le estamos saludando. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es José. Adelante. Méndez. Escuchándole pues su bonito programa. Pues, saludándolo con un saludo, pues yo le llamo un palpitante saludo para todos los amigos de El Salvador. Muchas gracias. Hablando de ellos, tanto en el territorio nacional como toda la diáspora alrededor del mundo, ¿verdad? Muchas gracias. Pues también te los saludo y decirles un palpitante saludo haciendo alusión a que somos el corazón de América y con este tipo de innovación podemos llegarnos a convertir en un palpitante corazón mundial con innovaciones para todos en el mundo. Creo que la oportunidad está sobre la mesa y debemos de caminar con seguridad, con fe. En primer lugar, pues, darle gracias a Dios por la oportunidad que tenemos, lo que podemos comunicarnos a pesar de las dificultades que hemos pasado, la oportunidad que tenemos de estar viendo estas oportunidades que se están dando. En segundo lugar, caminar juntos con una buena asesoría, con una buena esperanza y una buena expectativa de que estos cambios sean en beneficio de todos, tanto a nivel interno como a nivel de la diáspora. Correcto. Te voy a decir algo, los que somos de la diáspora, apenas yo tengo pocos años de estar fuera, pero afuera estamos confundidos todavía, estamos luchando como sentimos tan mínimos ante diversas dificultades que hay que vencer. Y además de alguna vez pensamos en regresar a nuestro país, que es nuestro centro de acogida, donde están nuestros valores, donde están nuestras costumbres, nuestras prácticas, pero cómo potencializar esas costumbres, esas prácticas en algo bueno. Creo que todos debemos de hacer un acto de conciencia y a nivel del mundo, si somos alrededor de 10 millones de salvadoreños, necesitamos integrar estas 10 millones de mentes en este proceso. Y si no podemos, pues igual, yo te digo, nervioso, porque nunca, no sé cómo opera esta situación, ¿verdad? Yo he usado tarjetas de otra cosa, pero de esto no, pero de igual manera le pongo la esperanza y creo que debemos de seguir adelante. Así es. Felicito, pues, que se haga, ¿cómo decirte?, ese tipo de comunicaciones, ¿verdad? Y que si me puedo colgar, pues allá tengo mi parcelita, que si ahí la pongo, ahí si la puedo rentar en Bitcoin, ahí estamos, que construyan ahí y nos arreglamos después. Eso me llega. ¿Cuántos años tiene usted, mi amigo? Disculpe que le pregunte su edad. Mira, yo tengo 52 años, ¿verdad? 52 años estoy por cumplir.
Y realmente creo que, pero soy de las personas que piensan lo siguiente, que donde quiera que andemos, y te voy a decir, esta es una metáfora la que te voy a plantear, que lo he planteado a mi familia. Existe la posibilidad de un sexto continente, pues es una locura decirlo, pero también una posibilidad. Ese sexto continente a conquistarlo es el virtual, es el que no se ve, es aquello que no se puede, lo intangible. Entonces creo que la posibilidad de ver cosas maravillosas pueden venirse, pero también tenemos que ser soñadores y no perder la fe a pesar de los años. Para los jóvenes, mayores, todos tenemos que meternos en esta vaina y trabajar juntos. Correcto. Soñar juntos. Correcto. En el camino, y si en el camino quedamos en un sueño, pues al menos las generaciones venideras tendrán que hacerlo, ¿verdad? Así es, mi hermano. Así que desde Florida yo los felicito a ustedes por este bonito programa y me gusta el título, Siempre en Movimiento, porque si algo te voy a decir que está siempre en movimiento es el corazón de las personas, y El Salvador es el corazón de América y tiene que ver, palpitar como el corazón del mundo. Yo creo que esa es una de mis apuestas, una de mis posturas filosóficas respecto a mi territorio, y creo que debemos de hacerlo palpitar, pero ese palpitar debe venir de esa gente que hemos nacido allí y que conocemos la historia, ¿verdad? Para crecer, pues en esa hay dificultades, no todo es fácil, ya que se acerca también en estos 200 años la independencia, pues, pero la verdadera independencia pues debemos de crearla con este tipo de visión hacia el futuro, ¿verdad? Y sin miedo y temores. La parte pues religiosa y espiritual se respeta, hay que ser respetuoso de todo eso, ¿verdad? Independientemente de quien cree lo que crea, se le respeta, pero correcto. No se puede compartir toda postura que lleve al miedo, al pánico, exacto, en general sobre, ¿me entiendes? ¿Verdad? Sí. Esa es mi postura. Yo somos un grupo de abogados, somos familias, pero estamos luchando por la vida y creo que de lo personal y te lo digo desde una perspectiva más amplia. Hace poco yo veía una conferencia de una ponente Alibaba de la China, es una consultora de mercadeo digital, ¿verdad? Y justo este tema muy importante, se hablaba de que cuál es la dificultad del mercadeo de plataforma digital. Es que los países no hay apertura legal, y ahí es donde se puede enfrentar un poco este tipo de economía de plataforma para poder insertarse y beneficiar a los mercados. Sí. Pero ¿qué sucede? Cuando el país se convierte en un referente, pues este va a ser como el iceberg, el punta de lanza, que va a romper ese hielo en el mundo. Sí. Tendrá sus costos, por supuesto, pero debemos de creer. Ahora, respecto al respeto que debemos de tener por la manera en cómo los países poderosos nos han mandado, también debemos de ser respetuosos, porque son alianzas las que deben establecer, ¿verdad? Y yo no creo que haciendo eso seamos enemigos de ninguna economía del mundo. Al contrario, nos integramos a cualquier economía indistintamente de cómo piensen, de qué ideología gobierne, y porque la necesidad humana es esencial en todo. La necesidad humana tiene un solo lenguaje, ¿verdad? La necesidad humana, la vida es una sola. La inspiración por el deseo de mejorar, de vivir en paz, de tener los alimentos, de emprender, de soñar, es universal, ¿verdad? Así es. Postura, y le apuesto al país y los felicito a ustedes. Y siempre manténganse, y siempre en movimiento, como ese corazón que todos tenemos, ¿verdad? Y para todo el mundo, pues creo que es una grandísima oportunidad. Es vital, importante también, pues, incentivar a la gente de que yo les digo a mis hijos, rompan barreras, aprendamos lo que podamos en cualquier idioma, ¿verdad? En cualquier idioma. Y si no lo podemos, pues bueno, el reto será entenderlo. Es que no nos podemos detener, no tenemos que tener miedo al futuro, no tenemos que tener miedo a la tecnología, tenemos que empaparnos de esto. Nada, tenemos que llenarnos de eso y meternos en este sueño todos y verlo, pues, a conquistar eso que no se ve, pero que esperando tener un beneficio para todos. Te digo, yo dependo de una madre que no sabe ni leer ni escribir, y se crió en zonas cafetaleras,
cortando café, cosechando una finca. Eso es duro, pero la realidad es que le agradezco por la vida y ella todavía está viva, está por cumplir 80 años, y yo sé que esto, pues, la oportunidad de ver esto, pues, obedece a un deseo, un sueño de la vida. Soñar, vivir es soñar, y ese sueño, estos anhelos, estos deseos que nacen del corazón de las personas para ver un mundo diferente. Creo que a todos los salvadoreños en mi territorio y en la diáspora, esos 10 millones, yo les deseo que nos unamos de corazón. Y habrá miedo, y habrán posturas de miedo. Escuchaba la del señor Cañero, muy respetuoso, también se le respeta por su emprendedurismo, Sí. pero ¿cómo decirte? Pues creo que debes de superar ese miedo, porque yo creo que al final todos vamos a salir ganando. Tal vez no él, es como si yo te dijera, tengo 52 años, pero tal vez mis hijos, mis nietos podrán ellos entender esto, ver las cosas diferentes. Tal vez a mí me cueste, porque no sé cómo opera, pero el reto es tratar de asimilar y buscar cómo aprender. Y si algún día me pueden encarrilar o embaucar, pues ni modo, hay que entrarles, ¿verdad? Ese es mi deseo, y gracias a ustedes también por incentivar este tipo de conversaciones y de oportunidades. Y cuando se nos da esta oportunidad, nos podemos ir al mundo. Las personas que nos ven, que no soy ya sea en vivo o en diferido, pues es la oportunidad de aportar ideas. Y del mundo se trata, después de todo, las ideas son las que deben ir abriendo paso también. Exactamente, muchas gracias por tu llamada, mi amigo, y pues me ganaste con eso que dijiste acerca de Siempre en Movimiento, y te voy a darte el honor de cerrar este en vivo con esa frase que me dijiste acerca de Siempre en Movimiento. Bueno, en primer lugar, para cerrar, yo te diría lo siguiente: gracias a Dios sobre todas las cosas, es inevitable, ¿verdad? Y en segundo lugar, pues invito a los 10 millones de salvadoreños, tanto los que están en el territorio como en la diáspora, a que nos unamos de corazón en ese siempre movimiento. O sea, mantengamos siempre el movimiento de corazón de salvadoreños y nos unamos de corazón, alma y pensamiento en ser impulsadores, o sea, mantenernos palpitando con estas ideas alrededor del mundo. Yo, primero, un día El Salvador, un día no muy esperado, lo espero poder ver un El Salvador, una población con una visión diferente. Así que siempre el movimiento como el corazón de cada persona, con 10 millones de corazones, siempre en movimiento, vamos a seguir adelante. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abre nuestras almas al resplandor del cielo. Grabe en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Nexan, Tamatagik, Textechan, Juan, Nusehuawi, Ipan, Muxuntegu, Ipan, Degeman, Paniguedis.
te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. Kusayere vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare, que abre nuestras almas al resplandor del cielo. Grabe en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Nexan, Tamatagik, Techtechan, Juan, Nusehuawi, Ipan, Muxuntegu, Ipan, Degeman, Paligedis. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. Kusayere vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare, que abre nuestras almas al resplandor del cielo. Grabe en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Nexan, Tamatagik, Techtechan, Juan, Nusehuawi, Ipan, Muxuntegu, Ipan, Degeman, Paligedis.